Suscríbete a la Panterita. Es la posibilidad también, o sea, no digo mal, lo que esto tiene que, la Fiscalía ya tomó el caso y también con la policía, ellos son los que tienen que darles todos estos datos, Mabel. Nosotros desde nuestra institución estamos abiertos a colaborar con todo lo que a nosotros nos soliciten. Lo que yo te quiero nomás decir es que nosotros como Senat, él ya no era un objetivo porque ya era una persona ya con orden de captura, que tenía que ser extraditado, etcétera. Entonces, no es una persona a quien nosotros le estaríamos buscando, pero como por supuesto, si es que nosotros nos enteramos de que él está en tal o cual lugar, por supuesto que tenemos que avisar a la Interpol y activar y detenerle para que pueda ser puesto a disposición. Gracias, doña Zully. Lamentablemente me pasé inclusive de hora, los compañeros ya están para entrar. Gracias por habernos atendido. Sin problema. Gracias, señora. Hasta luego. Zully Rolón, titular antidrogas del Paraguay, es la zarina antidrogas del Paraguay. Senat no tenía la información de este grupo afincándose en San Bernardino. De hecho, había sido marginado de toda esta organización. Sin más que decir y agregar, porque si me quedo me voy a quedar hasta mañana. Hasta mañana, Pablito. Hasta mañana, Mabel. Hasta mañana. Hasta mañana. A la Gran 730 fue presentado por Personal, la fibra óptica más rápida. Banco Itaú, hecho para vos. Lactolanda, la salud de cada día. Café Mayo, charlemos. Shell, volvimos, volvé. Salud protegida. Prosegur, seguridad de confianza. Profenol, ibuprofeno en cápsulas blandas. Reiva, medicina prepaga, te cuida. Farmacia Catedral, desde 1905. Amamos cuidarte. Delivery 627-7000. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Be Happy Primavera-Verano 2022 de Tiendas Patachoca. Nuestra tierra puede producir más industria. Es un mensaje de la CAPRO, Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales. Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Auspician Laboratorios Lasca, única planta de productos biotecnológicos en Paraguay. Pioneros siempre. Shopping Mariano, cada vez más tuyo. Fortaleza, pequeñas decisiones, grandes sueños. Fleming, medicina prepaga, viva intensamente. Cooperativa Medalla Milagrosa. Puerto Caacupemí, primer puerto privado desde 1980. Casa Rica, Mercado Gourmet. Agua de la Costa. Arete Supermercados, donde da gusto comprar. Energy, energía de calidad al precio justo. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludo a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Estamos con José Luis Lurachi, el representante de Víctor Salazar. José Luis, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, acá, bien. Digamos que bien, José Luis, porque... un poco emocionado y triste por la noticia. Sí, todo muy triste, todo muy mal, ¿verdad? Y un poco queríamos saber, vos que sos representante del Tucu Salazar, en estos momentos primero preguntar por la salud de la esposa de Tucu. ¿Cómo está la esposa de él? Ella está bien. Ayer la operaron y bueno, hoy está con yeso, ¿no? Porque tuvo una lesión, un disparo en la pierna izquierda, ¿no? Debajo de la rodilla. Ajá. Así que bueno, está internada y está bien. ¿Está estable ya, se puede decir? Sí, ella está estable. La verdad que dentro de todo lo que fue esto acá la sacó muy barato, ¿no? José Luis, y Víctor, el Tucu Salazar quedó sorprendido, asustado, choqueado. ¿Cómo está él? ¿Cómo sí, quedó? Yo hablé anoche un ratito, que después, bueno, realmente se quebró y no pudo seguir hablando, y después me volvió a llamar y me contó un poco. Él tuvo un fuerte golpe en la cabeza porque tuvo 2 desmayos. ¿Tuvo desmayos? Sí, así que él también está internado en este momento en observación. Producto de la tensión de los nervios, él se descompensó, se desmayó. Se descompensó. Después, no sabíamos eso. ¿Está internado también él? Está internado en este momento, sí. Quedó internado en observación. Bueno, qué bárbaro. Así que, sí.
Una locura. ¿Sabés que esta mañana se suspendió la práctica del Olimpia? Y no sabía. No sabía. Sí, se suspendió y no sé de acá en adelante qué va a pasar, porque hay una posibilidad, aunque es muy remota, no sé si pueda llegar a pasar. Estábamos consultando recién que Olimpia pediría postergar el viernes su partido, pero eso pareciera ser un poco complicado. Ahora, ¿qué fue lo que te contó Tucu? ¿Qué te dijo Víctor? ¿Cómo fue que pasó eso con su esposa? No, ellos estaba Iván en el baño, Iván Torres, ¿no? Estaba en el baño, esos baños químicos que colocan para este tipo de eventos, y esperándolo a él, la señora de Iván, esta chica, con la mujer de Tucu, y Tucu estaban los tres afuera esperando, y bueno, había un hombre delante de ellos, y a los 10 metros de ellos un hombre que empezó a disparar, y y bueno, ahí mataron al hombre que estaba delante de ellos, que seguro que hacer un ajuste de cuenta, y bueno, y desgraciadamente la mujer de Torres también cayó tendida en el piso por 2 disparos que le han pegado en el pecho y en la cabeza. Ella sale corriendo y le alcanza un disparo en la pierna, ¿no? Y bueno, y ahí te imaginas lo que fue todo eso, ¿no? Tito estaba en el baño y ellas estaban esperando, pero qué locura, o sea, no tenían arte ni parte en la... O sea, es famoso de estar justo en el lugar equivocado, ¿verdad? Una casualidad, una desgracia casual tan grande que no se puede creer. Sí. Es así. A ver, Tito y Tucu estaban esperando en las inmediaciones del baño, o al revés. No, Tito estaba dentro del baño. Ellos estaban esperando afuera. Cuando sale del baño ve a la mujer tendida en el piso. ¿Y sí. ¿Qué se puede dar con el futuro, o es prematuro hablar de esto con respecto al jugador después de todo esto? Nadie sabe. Yo ya estoy viajando por allá, estoy buscando vuelos, que tanto los vuelos llenos, pero están tratando de conseguir un vuelo para poder viajar para allá y bueno, estar con ellos, hacer un poco el apoyo en todo, bueno, sobre todo el apoyo psicológico, ¿no? Porque ellos están un poco destruidos. Ver después de todo eso uno queda muy mal, ¿no? Así que bueno, ir para allá y charlar con ellos, bueno, y ver cómo se sigue con todo esto, ¿no? Porque es un golpe duro esto. Ahora, había un momento en el que se habló de una propuesta o interés de Independiente, que no sé si realmente es así, pero yo me pongo en el lugar de una persona extranjera, José Luis, y digo, o sea, la inseguridad, yo conozco jugadores que han dejado ciertos países por inseguridad, y lastimosamente nosotros estamos, en estos momentos nuestro país se ha convertido realmente en un país muy inseguro, y esto realmente ya sobrepasa todos los límites, porque fue en un acto público donde había casi 20.000 personas. Esto ya realmente estamos como México más o menos en ciertas zonas de México, ¿verdad? Y yo no sé si esto le va a hacer dudar o va a pensar tu representado o la familia misma, ¿verdad? La esposa estará choqueada, algo puede llegar a pasar, no sé, estoy pensando en voz alta. Sí, mira, nosotros de ese tema no hablamos con respecto a lo que decís vos del interés de Independiente. Sí, lógico que existe, de otros clubes también existe. Tucu está muy contento, muy conforme en Olimpia, seguramente que la salida iba a ser consensuada con Olimpia, o sea, algo que convenga tanto al jugador como al club, ¿no? Quizás este panorama de hoy cambia un poco lo que es el futuro, pero bueno, eso no te puedo adelantar porque yo no hablé con él, esto es muy reciente, esto hay que dejar correr un poquito el tiempo también. No tuve contacto, solamente hablé vez pasada por una posibilidad de Tucu de salir, pero en aquel momento Otálvaro no había vuelto a firmar contrato, así que era imposible que Tucu se vaya. Hoy quizás estamos en otra realidad con la llegada de Otálvaro de nuevo, pero la verdad que no llegué a volver a charlar con la gente de Olimpia este tipo de cosas, no, ni con el presidente no lo he hablado, que seguramente nos sentaremos, hablaremos, y si las cosas
conviene las cosas para los dos, se puede ir para adelante, y si no, él está muy conforme en Olimpia. Después de esto que pasó, que bueno, Olimpia no tiene nada que ver, no es lo claro, que decís vos, claro. Es un tema de país, ¿no? Sí, seguramente el temor está, la inseguridad, pero bueno, hoy por hoy estamos inseguros por todos lados, acá en Argentina también, no te creas que estamos exentos de ese tipo de cosas. Independiente lo tenía en su radar, ¿no? Sí, Independiente, Eduardo Domínguez, el técnico, lo considera muy bien a Tucu y lo quiere en sus filas. ¿Y eso sigue latente? Sigue latente, o sea, ya te digo, te voy a repetir, o sea, lo que siga latente es todo con conformidad que el último que se tiene que expedir en esto es Olimpia, y bueno, todavía con Olimpia no se ha hablado nada. Como hay otros equipos también, pero bueno, Independiente es un club grande, interesante, y bueno, y estar Eduardo también de técnico también un poco ilusiona. Ahora, Víctor, para cerrar, perdón, José Luis, lo de Víctor, este suceso puede cambiar, no por culpa de Olimpia, aclaramos, pero este suceso puede cambiar el pensamiento de la familia. Ya acá inclusive el jugador, a veces el jugador, vos sabés que cuando la familia a un deportista le dice algo, normalmente se cumple del cambio, ¿verdad? Sí, además Víctor es muy familiero, ¿viste? Sus hijos y sus mujeres son su vida, así que seguramente que él va a considerar mucho lo que su mujer diga, pero ya te vuelvo a repetir, yo creo que esto es muy reciente, hay que dejar transcurrir un poquito el tiempo y ver un poquito todo. Hoy ellos están mal, están choqueados. Yo creo que van a tener que tener un aporte, un apoyo psicológico para que ellos salgan de este shock, ¿no? Porque realmente los que han vivido realmente una película de guerra adentro de vivirla en carne propia, ¿no? No, solamente la gente que estuvo ahí, hay testimonios de muchísimas, y coste que gente joven, ¿verdad?, que relataba que las estampidas, los disparos, fue realmente, y después cuando salieron, había disparos ya de la policía contra las personas que estaban huyendo, contra los sicarios, ¿verdad?, que fue realmente una cosa de terror. Y vamos a volver a repetir esto, José Luis, porque yo parece que hay gente que no entiende o no dimensiona lo que está pasando, ¿verdad? Porque dice, por ejemplo, un WhatsApp, le llaman al representante que está en otro país para preguntarle lo que pasó, y justamente nos estás contando vos porque vos hablaste con Salazar, que estuvo ahí presente. O sea, yo no sé si no escuchan bien la radio o no entienden. Ya realmente pensé que había gente que no entendía lo que leía, pero parece que hay gente que no entiende lo que escucha también, ¿verdad? Vos estás hablando claramente de un testimonio que te lo dio de primera mano Víctor Salazar, el propio jugador que estaba ahí con su familia, con su señora y con Tito y con Vita, ¿verdad? Ahora, preguntarte, la señora de Víctor Salazar ya está enterada que murió lamentablemente la señora Aranda, ¿verdad? Sí, yo me enteré por ella. Yo me enteré por ella al ratito, ¿no? ¿Y eran amigas? Sí. Eran amigas. La mataron a Vita al lado mío. Sí. La mataron al lado de ella. Sí. Bueno, y macho, que antes que esto no sé qué decirte. Una persona que bárbaro, que locura. Por eso te digo, ella sale corriendo y le alcanza un disparo en la pierna. Realmente te digo, mira, mi piel está erizada porque realmente te cuento y todavía no caigo de la realidad de lo fuerte que fue todo esto, ¿no? Yo creo que no me entra en la cabeza que citan este tipo de cosas, no me entra. Sí. Bueno, José Luis, mucha fuerza para todos ustedes en estos momentos, y ojalá que se pueda recuperar lo más rápido posible la familia, Tucu también, y que bueno, lo veamos en la cancha jugando por el Olimpia o por donde él decida. Así que muchísimas gracias por atendernos, José Luis. Ojalá, venía todo tan bien, estaba tan contento, pero bueno, hay siempre estas cosas que suceden que son extra, ¿viste?
ojalá que todo siga en normalidad. Vamos a ver qué pasa. Yo ya estoy viajando para allá y ahí veremos. Así que un abrazo grande para todos y gracias por contactar. Gracias. José Luis Lurachi es el representante de Víctor Salazar, jugador del Olimpia. ¿Qué fue lo que te contó Tucu? ¿Qué te dijo Víctor? ¿Cómo fue que pasó eso con su esposa? No, ellos estaba Iván en el baño, Iván Torres, ¿no? Estaba en el baño, esos baños químicos que colocan para este tipo de eventos, y esperándolo a él, la señora de Iván, esta chica, con la mujer de Tucu, y Tucu, estaban los tres afuera esperando, y bueno, había un hombre delante de ellos, y a los 10 metros de ellos, un hombre que empezó a disparar, y y bueno, ahí mataron al hombre que está delante de ellos, que seguro que hacer un ajuste de cuenta, y bueno, y desgraciadamente la mujer de Torres también cayó tendida en el piso por los disparos. Bueno, a ver, habla al fiscal Delfino, por favor, al aire BCTV. En cuanto a colegas que puedan tener en el interior del país, ¿verdad? Por otros hechos que no impliquen las actividades propias del crimen organizado, ¿verdad? Por así decirlo. Y se recabó también información sobre la otra persona que también estuvo herida, sobre cómo se sucedieron los hechos propiamente dichos. Lo que menciona que él estaba tributando al fisco normalmente, que estaba trabajando como empresario. ¿Qué información tiene sobre el manejo que él tenía estos años en Paraguay? Bueno, la información que nosotros tenemos es de que él se estaba manejando con una identidad brasileña falsa, con un documento falso. ¿A nombre de quién? A nombre de una persona de Bogado González. Es como figura el documento, ¿verdad? Brasileño, que justamente incautamos y estamos llevando en este momento, ¿verdad? Así como también los teléfonos celulares de esta persona, los efectos de la pericia también propiamente dicho. ¿Y ahora creen que él era el objetivo? O sea, ¿hay una sospecha al menos? No vamos a hablar todavía nosotros de eso, ¿verdad? Sería irresponsable en este momento. Ya con el equipo investigador y con los otros colegas vamos a sentarnos a conversar y a mirar un poquitito todo lo que estamos teniendo ahora. De por sí hay una persona que es la que recibe la mayor cantidad de impactos de bala y bueno, eso hay que cotejarlo también, ¿verdad? ¿Se puede determinar con quién vino Bogado en horas de la noche después del concierto? Según las informaciones que nos enviaron, fue el remitido directamente del Hospital Distrital de San Bernardino, vino hasta acá. ¿Y Montesía? ¿Montesía? En la misma situación. Los mismos fueron auxiliados allá, ¿verdad? Por personas de particular y ante la gravedad de sus heridas fueron remitidos a este sanatorio privado. ¿De aquí, de esa cita? Conforme tenemos la información, no. ¿Cómo vinieron entonces allá? Fueron traídos por ambulancia. Fueron traídos. Doctor, ¿ustedes saben en qué rubro él estaba trabajando aquí en el país? ¿En qué ámbito se estaba desenvolviendo? Y según la información que nos brindó la esposa, la pareja de esta persona, se dedicaba a la ganadería propiamente dicho, ¿verdad? Según la información de su familia, de su familiar, ¿verdad? Pero eso tenemos que cotejarlo dentro de la investigación ahora, ¿verdad? ¿Eso sería Montesía? ¿Señor? No, con relación a Abogado Quevedo. ¿Cuál es la relación entre el fallecido y Abogado Quevedo? Según lo que nos manifestaron acá, no tiene ninguna relación, ¿verdad? Pero por eso justamente estamos atando los cabos que están sueltos de a poquito para poder tener una hipótesis propiamente dicha junto con el equipo investigador y los fiscales que estamos asignados ahora. ¿El nexo con Zamora le llegó también eso de que tendría algún tipo de parentesco que sería concuñado de él? Según lo que nosotros la información que manejamos, esa sería la información, serían concuñados. ¿Sería pariente de los ex concejales vinculados a una carrera de Grona 2015? No sabría decirle. Eso ya son cuestiones que durante el transcurso de la investigación vamos a poder determinar. ¿El nexo entre Montesía y Abogado Quevedo habría alguno también? Según lo que nos manifestaron, ellos no se conocen, pero ellos pueden manifestar esa situación y ya dentro del transcurso de la investigación ver, ¿verdad? Pero en este momento... Nos parece raro de que todos son oriundos de Pedro Juan Caballero y no se conocían, ¿verdad? Ellos se conocen entre ellos, digamos. Así mismo. Bueno, ¿en qué calidad están ahora? ¿Están detenidos? Ellos están, el señor Abogado Quevedo, detenido por la orden de captura internacional con fines de extradición
y el señor Montequia a los efectos de que brinde una nueva declaración en las próximas horas, una vez que se le dé el alta en el Ministerio Público. ¿Qué antecedentes? Según las manifestaciones de los médicos tratantes, sí. ¿Qué antecedentes manejan de Marcelo Monteguía? Ninguno. Por el momento ninguno. Un caso de violencia familiar del 2016-2017. Pero vinculado al crimen organizado todavía no tenemos. Estamos trabajando en esto, ¿verdad? Le pido que con el transcurso de las horas vamos ya develando muchísimo más información y vamos a ir obteniendo. Y en materia de seguridad también se ordenó reforzar aquí la seguridad para proteger. Así mismo, desde el primer momento. Desde el primer momento y más atendiendo a una persona que está siendo requerida por la justicia extranjera. El fallecimiento de Cristina Aranda, doctor, como efecto colateral, ¿es la hipótesis que está manejando hasta ahora? No vamos a hablar todavía de eso una vez de que nos reunamos con todo el equipo investigador. ¿Él Gracias. está consciente? ¿Ustedes pudieron hablar con...? Sí, se habló en su momento, o sea, se habló hasta que entró en cirugía, ¿verdad? ¿Y sabe si hubo algún tipo de amenaza de muerte hacia él? ¿Sabía? Por lo menos no nos refirió nada con respecto a esa situación, ¿verdad? ¿Respondió algunas preguntas? Algunas preguntas y nada más que eso. Ok, gracias señores, muy amable, hasta luego. Confirmación, doctor. Bueno, el fiscal Delfino está hablando, Pechi, el otro fiscal, seguimos con... Está en la morgue, estamos con el caso por la lamentable pérdida de la esposa de Tito Torres, jugador del Olimpia. A ver. Nadie hasta ahora. Aún no, por lo menos en mi caso. Habla Pechi, el fiscal. A ver. Bueno, ahora habla otra autoridad. Bueno, tantas personas están hablando en estos momentos. O sea, que hace tiempo se sabía que ¿Quién es el que está hablando en estos momentos? Muy oculta, digamos, por decirlo. No, tampoco fue en la víspera del concierto. No, es que llegaron para el concierto nada más, ya estaban. Lorenzo Lescano, fiscal. De la señora por las vacaciones estaban en ese lugar. ¿Pinta sobre el autor material, doctor, alguna característica, algún relato, algún testigo? Esos datos vamos nosotros a corroborar ahora con la fiscal Alicia Saprissa y mi colega Marcelo Pechi, que estuvieron haciendo las diligencias preliminares allá en el lugar del dicen hecho. Que tienen, doctor, ¿pudieron sacar algo de alguien? Hay informaciones que ellos manejan. ¿Cómo pudo él tantos años eludir a la justicia? Ustedes dicen que solamente sería por ese documento brasileño que pudo despistar a las autoridades paraguayas y por eso nunca lo detuvieron. En primer lugar, nosotros nos enteramos ahora de esa orden de captura internacional una vez chequeado y identificado correctamente esta persona. Evidentemente existía ya un pedido de exhorto con fines de extradición que se maneja en un juzgado acá de la capital. ¿Se maneja alguna información de protección, que están bajo protección de uniformados de la Policía Nacional, estas personas que aparentemente son del crimen organizado? No manejamos esa información, pero sí ahora se dispuso un resguardo acá del lugar donde van a estar internados, teniendo en cuenta esa orden de captura internacional que la gente de Interpol ahora seguramente ya puso a disposición del juzgado de atención. Eso ya corresponde el trámite al juzgado. ¿Algún familiar, amigos que llegaron a preguntar por ellos? Acá las dos personas se encuentran con sus respectivas esposas. ¿Ninguno de los dos tendría vinculación entonces con el fallecido, fiscal? Es lo que en principio ellos manifiestan. Esas son informaciones que vamos a ir chequeando. No se conocen. ¿Van a acompañar a la esposa de Montejía para la revisión en la casa de Sandra? Vamos a reunirnos ahora con el fiscal Marcelo Pechi y después de eso seguramente van a tomar las determinaciones que correspondan. ¿Qué dijo? Y básicamente que él estuvo en el concierto, que estuvo en el lugar, pero que no formaba parte del grupo donde está la víctima y que fue víctima circunstancial del hecho. Bueno, ahí está parte de lo que estaba expresando otro de los fiscales en este caso, ¿verdad? Bueno, qué terrible, ¿no? Qué terrible, porque estábamos hablando con Wilson cómo hacer, por ejemplo, con un jugador así como hasta Moreno Martín, que lea las noticias y diga dónde me estoy yendo, porque yo no sé si la gente dimensiona lo que está pasando. Este país se está volviendo un país totalmente narco ya. O sea, hay atentados en cualquier lugar. O sea, antes escuchábamos a Pedro Juan Caballero que justo estaba sentado un fulano, un Juan González por decirte, y que recibió
un impacto de bala porque ahí estaba un narcotraficante, ¿verdad? O en un restaurante o en un local bailable. Pasó justamente el año pasado que hubo un atentado y hubo balaceras en una discoteca, ¿verdad? En pleno Pedro Juan Caballero. Hace poco murió la señorita Acevedo, ¿verdad? Y ahí también hubo una balacera y eso escuchamos, pero ya uno recuerda, por ejemplo, detrás del Shopping del Sol hubo un atentado y cada vez están viniendo más, cada vez hacen más cosas acá en las narices de las autoridades, ¿verdad? Donde está la capital y sus alrededores. San Bernardino, una ciudad en plena visita veraniega de toda la gente, entran y realizan este atentado, ¿verdad? Es una locura. O sea, para hablar mal y pronto, hoy vos podés estar en un lugar acá en Asunción y si te toca estar en el lugar y el momento equivocado, morir como si nada, sin tener absolutamente nada que ver con el narcotráfico, sin tener nada, siendo vos una persona común que no está en el negocio oscuro del narcotráfico. Porque lo que contaba el representante realmente es increíble, ¿verdad? Estaban esperando la fila para ir al baño. Justo entró Tito Torres, estaba esperando la esposa y estaba la esposa de Víctor Salazar, que son amigas confirmadas, y ahí comenzó la balacera. Inclusive, lamentablemente, ahí disparan a Vita Aranda. Presenció esto la mujer de Tucu Salazar y también fallece este hombre, ¿verdad? Que fue atentado. Que fue el que más balazo recibió, y lo que decía la esposa de Tucu Salazar es que murió al lado de ella, Vita Aranda, ¿verdad? Porque si bien es cierto, hubo un intento de reanimación, después en el Hospital Nacional de Itagua, cuando ella cae ya mal, y ahí alcanza a correr y a recibir un balazo un poquito más abajo de la rodilla izquierda, que hizo que después de la operación de anoche, hablamos de Joana el nombre, Barrientos, gracias a Wilson, de la señora del Tucú, hoy fuera de peligro. Acá el tema es que hay un mensaje también, mira a dónde entramos y a dónde actuamos, ¿verdad? Porque el de ayer fue musicalmente el primer show importante del año 2022. Hubo uno el sábado, pero con otro público, el Velvet. El de ayer era el primer show y vemos cómo terminó. Se suspendieron ya sin fecha definida los próximos shows, que eran Reciclarte de Rock el sábado 5 y domingo 6, la semana que viene. Algo de muy buen tino porque va a estar muy fresco todo todavía. Mirá lo que me dice alguien, sí. Federico, alguien que nosotros estamos hablando acá en privado. Ojalá Dios quiera no pase. Pero acá ya me está diciendo un colega, no quiero decir su nombre, pero me dice, Bruno, ¿y qué pasa si en un estadio pasa esto? Porque, ¿qué es lo que pasa? Vienen estas personas a ver espectáculos, ¿verdad? Porque ellos pues viven su vida, pero ampliamente, ¿verdad? De una manera, van a los shows, van a los mejores lugares, van si hay un evento deportivo importante. ¿Y qué pasa si hay un atentado, verdad? Imagínate, ya hoy hay una especie de psicosis y quiero... Por eso, hay un comunicado del Club Olimpia, claro, hay un comunicado del Club Olimpia. Por eso, Bruno, lo de ayer ya rompió algo que no pasaba, por eso el temor, ¿verdad? Porque lo de ayer se dio en un lugar público con más de 10.000 personas, lamentablemente acarreó la muerte de gente que no tenía nada que ver. Entonces pasan todos los órdenes. Cuando algo se da por primera vez, cuando se rompe un mojón, ahí ya comienza a desmadrarse el tema. Entonces acá se cruzó la línea. Claro, se cruzó, y cuando se cruza ya atajate. Yo creo que todos ayer nos planteamos eso cuando sucedió. Bueno, creo que primera vez en un lugar público, no en un acontecimiento público. Bruno ya bien marcaba que se solía dar ya esto lastimosamente en estos últimos tiempos aquí en la ciudad de Asunción y área metropolitana, cuando era solamente hacia el norte, en Pedro Juan Caballero, y hasta normalizábamos, y yo creo que ya estamos naturalizando también esto como una expresión más de la ciudad y la área metropolitana. Es algo, no sé, que sucede y que nadie hace nada, menos las autoridades, porque también está claro que lastimosamente esta gente se le dejó crecer, es un monstruo grande que ya pisa fuerte
y están metidos dentro del mundo del poder, en la política están metidos. Sí. Entonces los propios políticos, ¿qué van a hacer si tenemos hasta en el Congreso gente financiada por estas personas o estas propias personas que buscan entrar por allí? O sea, es grave, no se puso un límite y yo no sé cómo se va a controlar esto, porque insisto, acá ya se les escapó de la mano a todos y es algo, parece que con el cual vamos a convivir mucho tiempo. No sé, pareciera ser que uno antes veía, qué sé yo, en los finales de los 80, principios de los 90, en mi caso, lo que pasaba en Medellín, ¿verdad? Pero ahora pareciera ser que estamos viviendo in situ, en vivo y en directo. México, o sea, parece Sinaloa salvando la distancia, ¿verdad? Más México, pero lo de Medellín era más político, ¿verdad? Pero lo de México, en cualquier restaurante, entra 10 tipos, fusilan a todos y se van. Comunicado Entonces, Olimpia, por favor, si me permiten, en función a la instantaneidad de la información, dice, comunicado oficial, la familia entera del Club Olimpia, sus jugadores, cuerpo técnico, directivos, funcionarios, socios e hinchas en general, lamenta con profundo pesar el fallecimiento de Cristina Aranda, esposa del querido Iván Torres. El dolor ante este terrible hecho que enluta no solo la familia Torres Aranda, atraviesa la sociedad y el país donde queremos que nuestros hijos crezcan. Es muy difícil encontrar palabras que gratifiquen los sentimientos que nos brotan con miembros de la comunidad para nuestro querido Tito, su familia y la familia de Cristina, quedando solamente nuestra promesa de acompañamiento y apoyo incondicional hacia ellos. También aprovechamos para brindar todo nuestro soporte y compañía a la señora Joana Barrientos, esposa de nuestro querido Víctor Tucu Salazar, con el deseo de que encuentre una pronta mejoría. Ante tan triste noticia, la comisión directiva ha resuelto declarar el duelo de toda la gran nación olimpista por el transcurso de 3 días a partir de la fecha. Este no es el Paraguay que queremos. Esta no es la patria que soñamos para nuestros hijos. Para 31 de enero de 2022, comisión directiva del Club Olimpia. Ahí está. Es lo que justamente estábamos hablando. No sé si Olimpia va a ser pedido para no jugar el viernes. Por lo el menos duelo implica que van a ser 3 días sin entrenamiento, puede ser, ¿eh? Sí, claro. A nosotros nos dijeron antes de comenzar que iban a pedir, yo estaba averiguando, no obtuve respuesta de alguien oficial, pero que iban a pedir postergar el partido del viernes. Acá sin saber el tema de los 3 días de duelo, ¿verdad? Acá me dicen, por su situación geográfica, el anfiteatro no tiene infraestructura para organizar un evento de esta magnitud. Una sola vía de acceso que colapsa, no hay posibilidades de evacuar heridos. Es cierto, a partir de ahora también es otro aprendizaje. Y coste que ya hemos pasado por situaciones lamentables, como por ejemplo el caso de Coabolaño. Cuando hay un lugar donde va a haber mucha gente, donde va a haber aglomeración de personas, lo primero que se tiene que hacer es, para habilitar, se tiene que ver los accesos. Porque ayer es cierto lo que me está diciendo esta persona. Ayer vos sabés que la desesperación de la gente que tenía una sola boca de salida y encima al salir continuaban los tiros, volvieron, se pisaban todo, ahí pudo haber más muertes inclusive. Qué locura realmente. Ojalá que se aprenda de esto. San Bernardino no tiene infraestructura, dice, sanitaria para resolver en caso de un problema como este. Un día va a pasar una desgracia mayor, ojalá que no realmente. De hecho, el otro festival ya está suspendido. Que sí, era para dentro de 8 días, en el mismo lugar. Sí, acá nos muestran la foto, callejón sin salida era. Mira lo que era a las 2 de la tarde, me dice alguien acá, y me envía la foto, ¿verdad? De terror, realmente. Bueno, Edgar, tenemos que comenzar a vender. En un momento hablamos, tenemos lo de Juan José Zapac in extenso. Juan José Zapac, ¿quién está? Lo de Barros, que el otro también estamos atentos a la conferencia. Arranca la conferencia ahora,
Guillermo Barros Esqueloto. La presencia no de Morales seguramente va a estar dentro de los 23 jugadores. Y es difícil o no sería lógico de parte del entrenador que si no funciona un cambio de solamente algunos minutos, Morales seguramente va a estar dentro de los 23 jugadores. Y es difícil o no sería lógico de parte del entrenador que si no funcionó un cambio en solamente algunos minutos no volver a considerarlo en el futuro. Así que trataremos de hacer el mejor análisis para poder cambiar si en algún momento nos toca ir perdiendo y poder impactar mejor en el resultado. Pedro Torres, de Tigo Sports. Guillermo, buenos días a todos los presentes. Quizá voy a extenderme un poco porque quisiera hacer entender bien la pregunta. Después del partido ante Uruguay, usted reconoció una diferencia, no sé si jerarquía, llamarlo nivel, competitividad de las ligas del equipo rival en esa ocasión con el nuestro. Creo que es algo que pasa con casi todos los equipos para nosotros hoy en las eliminatorias. Particularmente me parece un paso adelante reconocerlo de inicio. Comparo, para tomarlo como punto de partida, el entrenador anterior, Berizzo, decía que Paraguay debía correr más y ser más intenso físicamente para suplir esa diferencia. Usted, no solo de aquí en adelante, o no solo para este partido, sino que de aquí en adelante, ¿qué piensa al respecto? ¿Qué tenemos que hacer para suplir la diferencia que se nos presenta ante varios rivales dentro de las eliminatorias en ese sentido? Primero, no quiero yo hacer una crítica o un comentario acerca del proceso anterior. Yo voy a hablar de mi análisis y de lo que a mí me tocó o me va a tocar jugar. El análisis que hago es que Brasil y Argentina están por encima de todos los equipos de Sudamérica por cantidad y calidad. Pero no solamente por calidad, sino por cantidad. Un cambio en ellos no refleja un cambio en el equipo. Si no juega Acuña, juega Jesús. Si no juega Neymar, juega Paquetá, Coutinho. Las diferencias son mínimas de un jugador a otro. Ahora, está en nosotros reconocerlo, saberlo, y de la única manera que nosotros podemos igualar ese nivel es dando lo máximo. Si no podemos jugarle, tenemos que correr y lo tenemos que tratar de llevar al partido a igualar. Sabiendo que son mejores, tenemos que ir nosotros hasta el mayor esfuerzo posible y tratar de igualarlos, porque nosotros, aún reconociendo que son mejores, le queremos ganar o queremos ir a un mundial. Y Paraguay fue a un mundial y también se enfrentó con rivales en los cuales era superior, pero se logró armar un equipo, una forma de jugar a través del tiempo, y logró imponerse, o logró ir al mundial. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que lograr. Te reitero, yo hablo desde mi inicio de ciclo, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a construir un equipo para que Paraguay se sostenga a través de los años, compitiendo contra los mejores, como lo puede hacer. Sean jugadores del medio local o sean jugadores del exterior. Pero nosotros lo que tenemos que encontrar es un equipo que entienda que si no corremos, si no igualamos con la táctica, con la concentración, con la disciplina, los demás, nos va a costar mucho igualar a los demás. En algún momento de la historia Paraguay lo logró. Hay que apuntar a eso, a volver a armar un equipo y a volver a lograrlo. Julio Caballero, del SNT. Profe, ¿cómo le va? Asumiendo esa superioridad de la cual usted habla con respecto a Argentina y Brasil, y considerando que jugamos de visitante, y más allá de que por ahí matemáticamente continuamos con vida, es casi una misión imposible clasificar a Qatar 2022. ¿Qué equipo va a poner mañana? ¿Ya lo tiene definido? ¿Qué sistema táctico va a implementar? Eso por un lado. Y por el otro, el tema anímico, que ya se tocó muchísimo, ya le preguntaron en varias oportunidades los colegas. Pareciera ser que ante un golpe que recibimos automáticamente nos desmoralizamos y nos cuesta muchísimo levantarnos. ¿Se trabaja de manera especial la cabeza de cada jugador? ¿Se habla con ellos? Sí, obviamente. Nos golpeó un gol contra Chile, un gol contra Uruguay y pareciera que el partido se termina. Y tenemos que ser inteligentes y saber que en 90 minutos podemos ir ganando, empatando, perdiendo. Lo que no podemos hacer es de trabajar
de mantener el orden, de mantener la disciplina, el carácter, y que tenemos que jugar, aún en los peores momentos, siempre cuando tenemos la pelota tenemos que jugar. No puede ser que nosotros, un tiro en el palo, 2 tiros en el palo, que nosotros los pegamos en los partidos anteriores y no impactó en el equipo rival como impactó el otro día, te cambia la forma de jugar. Si está una cosa organizada y planeada, se juega los 90 minutos así. Si vos analizás los primeros 30, 35 minutos, nosotros logramos meter a Uruguay en su campo, a través de la presión, sin armar un gran juego colectivo, pero a través de la presión logramos meterlo ahí. Si no es por juego, que sea por presión, o porque corremos más, pero tenemos que tener a Uruguay en su campo. Y lo hablamos, sí, obviamente. ¿El tema del equipo, profe? El tema del equipo está, sí, lo tengo en la cabeza, lo hemos entrenado ayer y hoy, lo vamos a definir mañana en la charla con los jugadores, en el video. Creo que tenemos todavía 24 horas más para seguir corrigiendo algunas cosas, quizás no en campo, pero sí a través del video y de las charlas. Y lo vamos a definir mañana a la tarde, previo al partido, en la charla. Daniel Troche, Radio 1 de Marzo. Buenas tardes, profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Profe, escuché, no le voy a mentir, como 3 veces la conferencia de prensa, especialmente la última parte post Uruguay, y fue muy elegante, ciertamente, pero fue crítico, y yo me imagino que también es crítico consigo mismo por el planteamiento. Usted ya sabrá, y acaba de mencionar que analizó el partido contra Uruguay que pasó. Ahora, profe, utilizó la palabra falta de rebeldía en nuestros jugadores. ¿A usted le sorprende encontrar un equipo tan tibio, un plantel tan tibio en este sentido, hablando, donde usted muy bien estaba diciendo recién, nos impacta cualquier golpe en el palo, a nosotros ya nos impacta? Esperó encontrar este tipo de actitud en el jugador paraguayo, lo que usted analizó varias veces. Perdón, profe, termino, ya le dejo responder. Que usted analizó varias veces, seguramente con su cuerpo técnico, antes de agarrar la selección paraguaya, y vaya, sorpresa, antes teníamos esa fortaleza anímica, la garra guaraní, y hoy se encontró con esto. Profe, ¿le extrañó muchísimo esto o no? Mira, siempre que he dirigido en los clubes donde he estado, siempre he tratado de traer jugadores paraguayos por el carácter, por la garra, por la fortaleza. El caso de Almirón, Ayala, Gómez, cuando volví a ir a otros equipos, traté de tener jugadores, porque la reconozco ese carácter del que te hablaba. Pero hay momentos, de repente me toca hoy estar en un momento donde estoy acá para cambiarlo, para mejorarlo, para tratar de conseguir resultados, y quizá hoy, más que la parte física o la parte futbolística, lo más importante es el golpe anímico, por lo que acarrea quizá la selección de no haber jugado en los últimos mundiales, de estar en una situación crítica actual, pero para eso estoy, para eso va a ser mi trabajo. Nosotros quizá hablamos de la falta de rebeldía el otro día en ese partido, pero quizá en el futuro nosotros, en el trabajo, en el diálogo o las decisiones que vamos a tomar, tenemos que cambiarlo, sin duda, y lo tenemos que mejorar. Son cosas, si vos no solamente le ha pasado a la selección de Paraguay, le ha pasado a uno que es del fútbol, sigue las eliminatorias hace 30 años, o de que tomaron este formato, y siempre te das cuenta que pasan en todas las selecciones. Ha pasado también incluso uno que tiene referencia por ser argentino de la selección propia. Pero le pasa a todos, son momentos donde la mayoría de los jugadores juegan en equipos grandes y tienen un notable presente, y de repente en la selección vienen y no tienen el rendimiento, los resultados que sí tienen en sus clubes. Bueno, tenemos que lograr un equilibrio, hay que encontrar el equilibrio, hay que encontrar la paz, la tranquilidad, el trabajo, las formas de que esos jugadores que rinden tanto en sus equipos lo rindan a la selección. En definitiva, armar el equipo, pero no lo voy a conseguir de un día para el otro, y van a ser procesos. No lo arma cualquier selección del mundo en 1 o 2 años. Tarda, hay que trabajar, hay que prepararlo. Obviamente que la coyuntura se va armando con resultados positivos, pero hay que armarlo y lleva tiempo. Y para eso estoy, para armarlo, y va a llevar tiempo. Pero sin duda que el tema de anímico, el tema de está permanentemente en el campo de juego. Johnny González, ABC Cardinal y ABC TV. Guillermo, ¿cómo le va? Buen día. Bien. Habló del equipo, de lo que pretende para esta selección nacional, para el futuro, y ya conoce este grupo de jugadores. No hablo
para estos partidos, para los 3 encuentros, sino para la próxima Copa América, próxima eliminatoria, este grupo le puede dar ese equipo que usted necesita o tendría que mirar otros futbolistas mirando el futuro? Bueno, nosotros hoy lo que estamos formando, tratando de hacer durante estos partidos es conseguir puntos para conseguir el objetivo, que cada vez está más difícil. Ahora, quien forme el grupo será cuestión del cuerpo técnico de buscar los jugadores que nosotros necesitamos. A través del tiempo seguramente voy a tener o vas a tener uno como entrenador más posibilidades, más conocimiento y mejores decisiones. Pero hoy somos los que estamos acá y tenemos que empujar para tratar de sacar un buen resultado mañana. Y después buscaremos jugadores donde corresponda, donde sea, en el fútbol local, en el fútbol extranjero, pero tampoco tenemos una gran cantidad de jugadores que nosotros podemos decidir por uno, por otro, probar. Vamos a tener que armar un equipo, acertar en los nombres y armar un equipo para que Paraguay pueda conseguir buenos resultados de acá hacia el futuro. Kevin Ledesma, Radio 1 y Canal 13. ¿Qué tal, profesor? Buen día. Habló mucho de la cuestión mental. Yo creo que ese es el principal inconveniente que hoy tiene el plantel de la selección. A partir de ahora, viendo lo que van a hacer el partido de mañana, que se está hablando muy poco, y de los 2 partidos que quedan, habrán futbolistas por ahí que, si bien es cierto, rinden muy bien en sus clubes y aquí en la selección no alcanzan el nivel esperado, descansarían por una cuestión mental, no por una cuestión futbolística, para que vean un poco cuál es el inconveniente, por qué no se está llegando a ese mismo nivel en sus clubes que aquí en el seleccionado, y dar cabida a otros futbolistas que por ahí no están teniendo oportunidad o no están teniendo minutos, y ver un poco para poder armar ese equipo que usted habla muy bien en esta conferencia, ya viendo la ventana de junio o septiembre y ya proyectando para la Copa América y las próximas clasificatorias. Sí, mira, con respecto al partido de mañana, nosotros jugamos mañana, sería injusto a un jugador en su primera presentación, donde no conoce el ambiente, donde no conoce el grupo, donde no conoce un partido de eliminatoria, ponerlo en el partido contra Brasil, donde la exigencia es la mayor que hay en el mundo. Entonces no podría probar un jugador ahí. Entonces en este momento la situación es otra, es tratar de conseguir sacar puntos. Después vendrá el momento, tanto sea en la ventana con otros nombres, quizás ya han jugado y tienen que estar y tienen que tratar de salir por sí mismos, más allá del apoyo, de las palabras, del trabajo que uno hace, desde lo anímico, que la verdad impactado. Apoyo de las palabras, del trabajo que uno hace, desde lo anímico, que la verdad impactado. Última consulta, Álvaro Aponte, Universo 970, Canal Gen. Profesor, buenas tardes. Consultarle por las bajas de Gustavo Gómez y Matías Rojas, cuánto significa eso para la selección paraguaya con miras al partido de mañana, y pensando en el siguiente, ¿cómo podrían ser llamados Derlis González y Lorenzo Melgarejo? Mira, con respecto a Gómez y a Rojas, están expulsados, no podemos hacer nada. Creo que hablé con Gustavo acerca de la expulsión. Nosotros no le podemos dar ventaja a nadie. Ni 10 minutos, ni el próximo partido que nos juega, no le podemos dar ventaja a nadie. Tenemos que ser más conscientes y usar la inteligencia durante los 90 minutos, no solamente en un momento. Matías Rojas también fue amonestado de manera sonsa, me parece que a veces el partido te lleva una amarilla, pero por protestar porque el arquero está ahí no tiene sentido. Son cosas que tenemos que mejorar, porque la selección necesita que todos estemos al máximo y todos estemos alerta a lo que vaya a pasar. Con respecto a Derlis González y a Melgarejo que me decías, cualquier jugador que sea paraguayo está con la posibilidad de formar parte del grupo de la selección de Paraguay. Tenés que ver el momento, tenés que ver el compromiso y tengo que ver yo la calidad de futbolista y física para estar o no en la selección. Pero ninguna de estas 3 cosas te puede faltar: tu momento, tu capacidad como futbolista y tu compromiso con la selección paraguaya. Y una vez que nosotros decidamos, cualquier jugador paraguayo está. Nadie
tiene ni asegurado su lugar ni no asegurado su lugar. Nosotros hacemos lo mejor para Paraguay. Agradecemos al profesor Guillermo Barros Esqueloto y a los medios apostados a la cobertura. Lo que decía el técnico de la selección nacional, el profesor Guillermo Barros Esqueloto, habló poco de lo que va a ser el partido de mañana ante Brasil, sí, más bien se refería a lo que es el futuro, lo que él pretende para nuestra selección nacional, y antes de arrancar la conferencia también le enviaba las condolencias a Iván Tito Torres, en su momento fuera parte del plantel principal de la selección nacional. Johnny, ¿hay posibilidad de esbozar un probable equipo de la selección paraguaya después de escuchar la conferencia de prensa de Guillermo Barros Esqueloto, teniendo en cuenta también las bajas obligadas, ¿verdad? Como el caso de Gustavo Gómez Portillo, de Matías Rojas, ver en el medio campo qué cambios se pueden hacer adelante? Vamos con esos detalles, Johnny, por favor, aguantame. Casa Rosada remata este domingo en Casa Central y en las sucursales. Feria de venta a insuperables precios. Este domingo, gran remate en Casa Central y feria de venta en todas sus sucursales. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. ¿No pudiste aprovechar el miércoles de descuentos reales en Farmacias Catedral? Este lunes 31 de enero, edición especial de descuentos que van hasta 50% en productos seleccionados, con todas las formas de pago en todas nuestras sucursales. Y eso no es todo, abonando con el código QR tenés 10% de descuento adicional. Haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000 y llevamos lo que necesites al lugar que nos indiques. No te lo pierdas. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Hay que ver lo de la defensa también. ¿Qué probabilidad tiene Robert Rojas de jugar por Juan Escobar? Héctor David Martínez por la zona izquierda en reemplazo de Arzamendia. Balbuena por Gómez. Vamos a ir con los detalles. NRG, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré, o llamanos al 021-550-189, ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Johnny. Sí, señor. Me parece que el primer cambio parte de la zona derecha de la defensa. Allí está para ingresar Robert Rojas por Juan Escobar. Si bien Robert estuvo algunos minutos ante Uruguay, a esta altura el rendimiento flojo que tuvo el lateral del Cruz Azul le permitiría al de River ser titular mañana ante Brasil. El caso de Balbuena, que también va a ingresar por Gómez, que decía el técnico que entre otros, en otros términos, recriminó al capitán de Palmeiras sobre su expulsión en el partido ante Uruguay. Junior se mantiene, Alonso como segundo zaguero central, y también está para perder su puesto Santiago Arzamendia. Allí está para ingresar el lateral de River, o el central de River, hablamos de Héctor David Martínez. Después, el medio campo, me parece que va a poner el técnico, esto consultando un poco, viendo la práctica de esta mañana, que fue realmente intensa aquí en Albiroba. Matías Villasanti puede tener su oportunidad, al igual que Jorge Morel, va a poner un mediocampo combativo. Resta saber quién será otro integrante de ese mediocampo, si será Brian Ojeda o Hugo Martínez, no descartando también al Cachorro Sánchez, pero me parece que el Cachorro tiene menos chance que Hugo Martínez, que podría aparecer allí en el mediocampo. ¿Quién va a jugar por derecha? Almirón juega por el sector izquierdo o metiéndose por el medio y dejando en punta a Carlos González. Entre los centros delanteros me parece que a esta altura el que tiene chance, el que tiene posibilidad es Carlos González para medir al equipo de Brasil mañana en Belo Horizonte. Bueno, perfecto. Grabamos entonces eso porque bueno, ahí vamos a quedar pendientes, Johnny, si es que se confirma este equipo. ¿Cuándo viaja la selección paraguaya?
En minutos, parte de la delegación guayaquil al aeropuerto Docilio Petirosi a las 16. El viaje a Belo Horizonte, ya descanso total, nada de entrenamiento en esta ciudad brasileña para el partido de mañana. ¿Dónde es que juegan? ¿En el Mineirão? En el Mineirão se va a jugar el partido de Brasil. Ya, pues. Hasta ni el estadio ya sabemos dónde va a jugar. Yo al menos no... Sí. Porque no estamos muy conectados, ¿verdad? Porque si... Tengo aquí en mente, Bruno, porque justamente me... No, a mí el equipo sí me interesa porque ya hay que ir pensando en el futuro. Sí. Eso sí me interesa. No, tampoco le echemos Ariel, no, lo que quiero nomás pero yo te digo así a nivel dar a entender que ya está totalmente desconectado de... Sí, pero nosotros sí tenemos que estar atentos porque dos hechos, ¿no? El partido contra Uruguay, con lo que pasó anoche. Claro. Es difícil conectarte al partido Paraguay-Brasil porque sí. Es un momento muy crítico como país, como sociedad, ¿verdad? Y algo muy cercano a todo lo que hacemos en cuanto a la música, el fútbol. Entonces es como que el partido Paraguay-Brasil quedó totalmente supeditado. Varios escalones más, ¿verdad, Johnny? Claro, es difícil. Inclusive el técnico, antes de la conferencia de prensa, antes de escuchar la primera pregunta, le pedía su fuerza correspondiente a Joan Tito Torres, y después también hablar del partido de mañana. Me parece que esta conferencia aprovechamos para consultar al técnico, si tiene grupos, si tiene herramientas, mirando ya el futuro. Muy poco hablamos de lo que va a ser el partido de mañana ante Brasil. Johnny, quédate en el circuito porque hablaremos de Olimpia, por favor. Cerro Porteño, en su cuenta oficial ahora, hace instantes, dice lo siguiente: desde el Club Cerro Porteño expresamos nuestras más sentidas condolencias a nuestro canterano Iván Torres por el fallecimiento de su señora esposa Cristina Aranda. Rogamos por el descanso eterno y cristiana resignación para los familiares y allegados. Club Cerro Porteño. Ahora en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera, 2760 a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Cada vez falta menos para llevarte la fabulosa camioneta CRS 0 kilómetro. Recordá que en Electrovan, comprando productos de la marca Electrolux, estás generando cupones electrónicos para el gran sorteo. Apúrate y aprovecha la última semana de promoción. Ingresa a www.electrovan.com.py o llama al 021-519-3000 y entérate más. Bueno, Johnny, lo primero, la suspensión de la práctica de la Olimpia, si son 3 días de luto, ¿qué alcance tiene esto? ¿Van a practicar los jugadores? ¿No van a practicar? Porque ¿cómo van a jugar el partido el viernes? Que también hay que entienda bien la gente, por favor, pasa a un segundo plano el tema del partido, ¿verdad? Pero es solamente a modo de tener la información, ¿verdad? Y saber, porque sería razonable inclusive que se postergue el partido y que se juegue en otro momento. Pero desde la divisional habían dicho que era muy complicado todo por el tema de lo comprimido que está el calendario del fútbol, ¿verdad? De que se posterguen partidos. Claro, fíjate que incluso se puso el tema del COVID, que a diferencia de otros tiempos, si vos tenías una X cantidad que te podían impedir, ya no corría el tema de más de 7 se postergaba tu partido. Aquí hay una razón. Eso ya no corre, o sea, vos podés tener 20 y lo mismo tenés que jugar. Y está por escrito, no está por escrito esto. Que hay que ver, yo creo que si un club está poniendo 3 días de duelo es bastante fuerte el motivo que lleva a poner eso, y repito, no sé si va a ser un duelo administrativo como suele ser, o también va a alcanzar a los futbolísticos, ¿verdad? Y ahí sí que va a ser muy difícil que Olimpia pueda cumplir con el partido del próximo viernes ante General Caballero de Mallorquín. Yo creo que desde el lado del sentido común es totalmente comprensible si es que Olimpia llega a solicitar eso, pero también lo que explicaba Bruno con el tema de la divisional, o sea, el calendario está muy comprimido, y quién mejor que Olimpia, o sea, porque Olimpia es el primero en debutar a nivel internacional. Uno recuerda que el año pasado, cuando se produce la tragedia con el hijo de Francisco Arce, la Conmebol postergó el partido contra Fluminense, es decir, hay casos. Fue un domingo a la madrugada, ¿no? Sí. Y Cerro tenía que jugar el miércoles
O sea, entonces, pero Dani, imagínate vos. O sea, es comprensible la postura de ambas si es que hay un pedido y si hay un rechazo. Yo voy a eso. Lo que te quiero nomás decir es que ya se rompió inclusive la cadena, en el sentido de que hasta la cuestión esta del cuidado sanitario. ¿Por qué? Porque en medio de la desesperación, por ejemplo, ayer Alejandro Silva ya fue de madrugada a visitar en el Hospital Nacional a Tito, se fue Julio Cáceres, todos están inquietos, todo el plantel, sí. ¿Verdad? Se rompe la tranquilidad, se rompe el descanso todo, o sea, y después seguramente el nivel de concentración, que vas a estar concentrado claro, con tu... y genera una suerte de psicosis, de inquietud, de sentido de pesar, tu mente está en otro lado. Yo entiendo eso, por eso te decía, si vos tenés el aval del rector o perfecto, pero tenés que también paralelamente ofrecer los planes B, porque con ese criterio también, ¿qué va a hacer la Conmebol con el partido Olimpia de la Libertadores? No, pero eso está mal. Espera, ¿cómo es el tema? ¿Son plazos o es una cuestión de cómo repercute? Porque como bien decían al comienzo, lo que ocurrió anoche, dependiendo de dónde vas a colocar la lupa, es muy grave. Y a lo que Bruno preguntaba al comienzo, los que estamos de este lado de la frontera, nosotros no nos percatamos. Nosotros ya, consciente e inconscientemente, hemos naturalizado todo lo que está ocurriendo. Y aparte son los dos laterales titulares, ¿verdad? Sí. Salazar y Tito Torres. O sea, de entrada, ¿con qué cabeza van a estar estos pobres? Pero por eso, o sea, lo que decía, por ejemplo, Federico, el tema de los 3 días de duelo implica también parar el tema futbolístico. Hay que averiguar, o sea, yo creo que eso es clave. O sea, claro, preguntar, hay que preguntar, porque también, por favor, muchachos. O sea, del otro lado están los que planifican y dicen, espera, justo nosotros jugamos viernes porque tenemos que irnos a Lima. ¿Cómo es y después, o sea, yo dejo de lado la ventaja o desventaja deportivamente hablando. Voy al tema de la planificación. Por eso recurrí a lo que ocurrió el año pasado. Y Ariel, cuando vos decías, vos inclusive ya ibas al futuro a corto plazo. O cuando te preguntaban lo que charlábamos acá fuera del micrófono. Hoy en día, ¿cuál es la certeza que tienen los espectáculos deportivos? Si acá cuando se habló del 80%, justamente el tesorero Olimpia acá había dicho que luego de reunirse con la gente del ministerio, ellos habían conseguido el tema del 80%. 80% que sabemos que es una especie de eufemismo para no cumplir por el tema del lucro. Y vos contabas. Hay que hablar con los asistentes técnicos, hay que hablar con Julio Cáceres, preguntar qué conlleva esto los 3 días de luto. Perdón que te interrumpa, está Johnny. Johnny, ¿qué sabes vos, por favor? Hoy ya suspendieron a tempranas horas, tomaron la determinación de suspender la práctica, ¿verdad? Exactamente. Más, Bruno, porque el plantel entero fue a estar con con los compañeros, en este caso porque Iván Torres y Tucu Salazar estaban con sus respectivas señoras antes del fallecimiento de la señora Cristina, y después también habría que ver, Bruno, porque yo consultaba cuando salía el comunicado de la Olimpia sobre el duelo de 3 días, y un día sin práctica es muy importante para un plantel. Imagínense 3 días, me parece que no va a formar parte del plantel, o no va a afectar en este caso al plantel este duelo estos duelos de 3 días en Olimpia, porque hay que preparar. El campeonato se puede postergar, pero para la Copa Libertadores de América ya no. Esto en las próximas horas inmediatamente conocía la información del fallecimiento de la señora. Yo consultaba si se podía suspender o postergar el partido, y me decían no es mala idea pedir que no se juegue el viernes. Pero ¿qué pasa si el plantel, Johnny, perdón, qué pasa si el plantel Olimpia lo pide? Pide postergar. Claro, si el plantel no está en condiciones anímicas. No, y yo creo que lo mejor que puede hacer a esa altura la divisional misma, Bruno, es postergar el partido para otra fecha, no para el sábado, porque Olimpia quiere jugar el viernes, preparar el partido por Copa Libertadores y viajar los primeros días de la semana para el miércoles en Lima, jugar el partido por Copa. Johnny, para otra fecha. Johnny, atención, porque Ariel tiene una información de último momento. Sí. El plantel es convocado para esta tarde. Entrena esta tarde el plantel.
Entrena esta tarde, dice. Es de buena fuente, ¿verdad, Ariel? Buenísima. Bueno, confirmamos entonces, fueron llamados los jugadores de Olimpia y van a entrenar esta tarde. Fueron llamados para entrenar entonces. Convocados, o sea, fueron suspendieron la de mañana, la práctica de la mañana, pasaron para esta tarde. Ok, o sea, perdón, entonces para poner bien nomás en las redes que no se malinterprete, los jugadores del Olimpia fueron convocados para esta tarde realizar las prácticas. Efectivamente. Y con esto se confirma que los días de luto son de carácter administrativo. Que es lo que nos estaba diciendo Johnny, ¿verdad? Y allí entonces ver, porque si la divisional tiene una fecha que pueda satisfacer el tema de la preparación, necesidad y todo lo que conlleva para un futuro cercano, yo creo que no va a haber muchos peros, ni siquiera del rival, que también tiene una ilusión enorme de jugar contra Olimpia este viernes, pero si no, allí seguramente sería la única razón, el único sustento por el cual la divisional le diga: te entiendo, pero no tengo fecha, no puedo posponer el partido de usted. Johnny. Sí, yo creo, Bruno, que se puede dar el pedido primero y después conceder al Olimpia, porque el campeonato se puede jugar hasta la fecha 10 por el partido postergado. Para arrancar la segunda etapa, ahí sí ya se tiene que tener el cronograma, o en este caso todos los partidos de la primera etapa tiene que estar al día para arrancar la segunda etapa, y ahí mucho tiempo. Olimpia juega Copa Libertadores, vuelve a jugar Copa Libertadores el próximo 16. En algún momento fecha FIFA puede meter este partido en caso que se tenga que postergar. Ya. Bueno, ¿qué más, Johnny? ¿Qué más sobre todo esto de lo que se viene? Y esperar, Bruno, que en qué momento se acopla, por ejemplo, si Torres, que a esta altura es lo que menos importa, ¿no? Que se recupere él, que pueda estar acompañando a la familia, el propio Salazar, ¿qué va a pasar con él también? Mucha gente consulta, él puede ir del país, se puede romper el contrato. Me parece que la directiva de la Olimpia se va a encargar para que el Tucu Salazar pueda recuperar la tranquilidad después de lo sucedido ayer. Bueno, gracias, Johnny, muy amable. Hasta acá, mano. Adiós. Con tus tarjetas Oro de Visión Banco tenés 20% de ahorro para amoblar tu casa o departamento como más te gusta. Además, con las tarjetas de crédito Signatory Black tenés 25% de ahorro para equipar tu casa. Solicitalas al 021-414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. No te quedes sin energía. Instala paneles solares en Power System. Contamos con soluciones en sistemas solares. Ingresa a powersystems.com.py o llama al 0983-625-254. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. Bueno, y vamos a lo de Cerro Porteño. Qué gran jornada cívica. Qué cantidad de gente, superaron el 50%, algo que no pasaba en Cerro Porteño, más del 50% de participación. Gran trabajo, Ariel, de todos los compañeros ayer, muchas felicidades. La boca urna impecable, ¿verdad? Porque muy precisa, exactamente esos márgenes que ya manejábamos nosotros acá, cuando íbamos haciendo 5 cortes se hicieron, desde que arrancamos la cobertura a las 2 de la tarde en forma ininterrumpida. Y efectivamente ganó abrumadoramente Juan José Zapac, que es reelecto presidente, su tercer periodo, va a ser su tercera presidencia, para que se entienda mejor, y va hasta el 2026.
habló Ariel Martínez, habló Juan José Zapag. Vamos a tener todos los testimonios en un momento. ¿Tenés un restaurante o comedor? ¿No sabés cuánto dinero te ingresó o cuánto gastaste? Con Cove, además de solucionarte ese problema, te ayudamos a informatizar todos los procesos de tu día a día. Comunícate con nosotros y recibí más información sobre nuestros servicios. No pierdas la oportunidad de seguir creciendo. Nosotros te ayudamos. Planes desde solo 220.000 guaraníes. Bristol, cada vez más cerca de tu casa. Ahora llegó al barrio Mburucuyá. Vení a conocer la nueva sucursal ubicada sobre Julio Correa, casi Avenida Santísima Trinidad, al lado mismo del Super 6. Vas a encontrar la mayor variedad de productos para tu hogar, las cuotas más bajas del país, la mejor financiación y el beneficio de llevar tu producto sin pagar entrega inicial. Te esperamos en tu nueva sucursal Mburucuyá. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, ¿con qué arrancamos, muchachos, por favor? ¿Qué tenemos, Wilson? Moreno Martins. A ver, audio exclusivo, Moreno Martins, por favor. ¿Cómo está, mi hermano? ¿Todo bien? No te olvides el tema de Cerro. Vos sabés que a mí me gustan esos desafíos de la gente, de la hinchada. Y bueno, ya me conocés, sabes cómo soy. Yo me arreglo aquí con Cruzeiro. Hago de todo para salir. Y nos vamos. No, ya está en manos del departamento de fútbol. Nosotros hicimos un trabajo largo, esperamos lo que pudimos. Y bueno, ya tenía que haberse definido esta semana, pero este jugador está jugando por su país. Entonces, en pocas palabras, ustedes ya saben, es rubio y es un gran goleador. Así que si digo uno que hoy ya depende, por mí me voy a buscarle esta tarde, así que yo estoy listo. Yo prefiero estar ahí que acá hoy, porque queremos completar nuestro equipo, pero el deber manda y como dije, presentar el balance, respaldarle a la comisión directiva, a mi hermano, sale por la puerta grande, ya no nos acompaña en la próxima directiva, así que yo creo que ha hecho una gran labor, que lo hicimos en equipo, lo hicimos todos juntos. Y bueno, quería que él entregue su mandato de la mejor manera y lo ha hecho. Ahora vamos a seguir con esta gestión que le dije y vamos a ver qué pasa. Yo creo que estamos muy cerquita. ¿Por cuánto tiempo sería el contrato? No te puedo decir todavía porque no tengo. Cuando venga, vamos a ver. Primero que venga y después vamos a ver. Mínimo 2 años. Para mí o para el técnico, mínimo 2 años, pues pasa rápido el año. Lo bueno es que estamos muy cerca. Ojalá lo podamos concretar. Y listo, eso es lo más importante. Terminada la gestión, tenemos un gran equipo. Creo que dentro de lo que Cerro dejó ir o no renovó y lo que ha traído el Cerro Porteño hoy es bien más equipo que el del año pasado. No tengo ninguna duda y creo que ustedes tampoco. Doctor, dentro de todas las opciones que vieron, ¿por qué él? ¿Vieron sus características? ¿Hablaron con el Chiqui, departamento de fútbol? ¿Usted personalmente hizo el seguimiento? Es lo que pidió el técnico dentro de la jerarquía, que solicitó. Se trata de un jugador tremendo fuera de la cancha, ejemplo para los jóvenes, ejemplar en su comportamiento, en su dinámica. ¿Hablaste con él personalmente? En su disciplina. No. Todavía no. No, porque está siendo representante. Yo voy a hablar cuando haya que firmar nomás ya. Yo firmo nomás ya los papeles y preparo los cheques. Esto es así. Esto es una secuencia tum. Pero ojalá que venga. Yo no le puedo ni asegurar. Estamos ahí cerca. Ojalá que venga y que pronto, lo bueno es que está en condiciones. Tal vez debute el fin de semana el campeonato, en este nuevo campeonato. Ojalá que lo pueda hacer. Yo no lo prometo, pero vamos a hacer el esfuerzo porque sea así. Ojalá. Hasta que nos define no está Dani, ¿sabes? Pero generalmente cuando hicimos gestiones salió y ese ejemplo vale. La estadística está a nuestro favor. ¿Cómo está, mi hermano? ¿Todo bien? No te olvides el tema de Cerro. Vos sabés que a mí me gustan esos desafíos de la gente, de la hinchada. Y bueno, ya me conocés, sabes cómo soy. Yo me arreglo aquí con Cruzeiro. Hago de todo para salir. Y nos vamos. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Audio exclusivo de Moreno Martins. Hago de todo, yo arreglo con Cruzeiro para salir. Me gustan los desafíos, la gente. Moreno, exactamente, ¿cómo dijo?
Sí, no, así dijo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo está mi hermano? ¿Todo bien? No te olvides el tema de Cerro. Vos sabés que a mí me gustan esos desafíos de la gente, de la hinchada. Y bueno, ya me conocés, sabes cómo soy. Yo me arreglo aquí con Cruzeiro. Hago de todo para salir. Y nos vamos. Yo hago todo para salir y nos vamos. Marcelo Moreno Martins, audio exclusivo del Cardinal Deportivo. Y está con ganas, tendría que ya llegar. Pachi Carrizo, no sé si ya llegó, tenemos que actualizar eso también. Tenía que llegar esta madrugada y someterse a los exámenes médicos, ¿verdad? El tema del hisopado y ya sumarse al plantel de Cerro Porteño, ¿verdad? Cuando hay ganas de parte del protagonista, facilita toda la operación. Y acá, con este audio, Marcelo Moreno Martín demuestra que tiene un enorme deseo de jugar por Cerro Porteño. Imagínate lo que él dice, que el propio Martín se encarga de resolver lo referente a su vínculo o contrato con Cruzeiro. Eso, lógicamente, allana todo el camino y facilitó a Cerro Porteño para que esta operación se pueda cristalizar. Tres Leones te invita a que experimentes el sabor único de unos tragos frescos con sus nuevos rones naturales, coco, frutos rojos, limón, burucuya, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. ¿Estás buscando un congelador nuevo para tu casa? Simplifica tu verano con la línea de congeladores GAFA, con frío tropicalizado y triple función. Congela, enfría y conserva todos tus alimentos de manera práctica y segura con el pacto de confianza NGO. Redescubrí los yogures Trébol con cereales con nueva imagen y el mismo sabor de siempre en sus tres variedades: sucosos, Nesquik y Trix del Estlé, con la calidad de la cooperativa Chortizer Lactos Trébol. Nutre tus emociones. Bueno, Moreno Martins es el fichaje del año. Ninguna duda. Completamente. ¿Es clase A? Sí, claro. Sí. ¿Por qué? Pero vamos a desmenuzar. Yo dije, ya me pedí en las redes, bueno, pero estamos en radio. Para mí es el fichaje. Si es un clase A. Mirá que él llegó a ser campeón del Brasileirão con el Cruzeiro. Estuvo en China, estuvo en Europa. Wigan, Gremio, Flamengo. Flamengo. En el Shakhtar, en la mejor época del Shakhtar, Donetsk, Ucrania. Bien, cuando él aparece en la selección de Bolivia, después llegó al Shakhtar. ¿Y por qué lo vimos hace poco? Lo sufrimos, ¿verdad? O sea, el jugador de clase internacional. Pero Federico, mira, que juega en una selección que no es buena y él, sin embargo, sobresale. 9 goles tiene. Sí. Y vos sabés la cantidad. Paraguay tiene 9 goles en total. Imagínate. O sea, todos los jugadores de la selección paraguaya hicieron 9 goles y Moreno Martín solo hizo 9. Imagínate. No, esa cifra no la tenía, pero imagínate entonces. Lo que algunos dicen, están los famosos detractores que dicen cuántos goles en el Cruzeiro en el último tiempo, no. O te dicen cuántos años tiene. Claro, no. 35 pues tiene Moreno Martín. 34 años. 35 ahora. En julio. Ahora sí, dentro de poco, sí. Pero sigue siendo determinante a nivel selección y eso es muy importante. Maneja bien el juego aéreo, juego asociado, tiene fuerza, va por los costados, es un jugador sin duda muy importante para Cerro Porteño, para acompañar a Robert Morales, que tendría que explotar, pero totalmente de acuerdo que sea quien fuese el que lo trajo, porque en un momento estuvo cerca de Libertad el año pasado. Cerro Porteño hizo muy bien las cosas como para que Moreno esté ahora con esto. El sábado hablamos con Enrique Moreno, colega boliviano, nos contaba que lo último que ellos supieron de Moreno Martins en Cruzeiro era $150,000 por mes. Imagínate vos el sueldo que tenía, la categoría, el mejor jugador boliviano de los últimos 10, 15 años, sin dudas, es él. Y entonces, y está intacto físicamente, lo vimos el jueves, lo vamos a ver mañana seguramente. Entonces estamos hablando de una gran incorporación para el proyecto 2022 del Cerro Porteño. Primero que todo, la prolífica trayectoria, ¿no? El hecho de que haya paseado su juego en distintas ligas súper competitivas y después la vigencia y su gran capacidad goleadora hacen de que él realmente sea calificado como un jugador clase A, como tanto nos gusta a nosotros retratar a los jugadores, y es uno de los fichajes más rimbombantes de los últimos tiempos. Creo también que con esto Cerro va a armar un plantel muy, pero muy importante,
que puede hacer que Cerro aspire a hacer una buena Copa Libertadores de América, porque después de ya el equipo está trabajado, un plantel cuya columna vertebral se mantiene potenciado en un sector en el que Cerro necesitaba, como el caso del volante central, más físico, que le dé mayor agresividad y equilibrio en la mitad de la cancha con Pineda Mota, y ahora con un 9 de clase internacional. Y habrá que ver cómo reacciona en este su tercer ciclo Sergio Díaz. Reforzó la defensa con William Riveros, que en algún momento seguramente le va a servir también en los partidos de entidad de Copa Libertadores de América. Hacen de que uno deduzca que hay materiales para que Cerro aspire a hacer una gran Copa Libertadores. Estamos con Raúl Cáceres. Raúl, un gusto saludarte. ¿Cómo te va? Hola Bruno, un gusto poder hablar contigo también. Bueno, Raúl, estuviste en el Cruzeiro, hoy en el América, ¿verdad? Cruzaste un poco la vereda. Y primero preguntarte, contanos sobre tu experiencia y cómo se dio todo esto y principalmente la gente cómo lo tomó, en este caso, porque son muy rivales los equipos. Sí, son rivales, no es tanta la rivalidad como Cruzeiro y Atlético Mineiro, pero sí también es considerado un clásico también aquí de la zona. Y bien, la verdad que después de 2 temporadas en Cruzeiro, la verdad que donde personalmente a mí me fue bien, se me dio la posibilidad de poder un equipo que juega Serie A y que va a jugar Libertadores, entonces no dudé desde el primer momento, así que pudimos cerrar con el América. Qué bueno. ¿Y por cuánto tiempo el vínculo, Raúl? Hasta finales de este año. Hasta finales de este año. Fuiste compañero de Moreno Martins. Sabés que viene a Cerro Porteño y queríamos preguntarte, bueno, no sé si podés hablar de las condiciones, porque todos conocemos sus condiciones, pero ¿qué tipo de jugador es en los entrenamientos, el grado de profesionalismo? ¿Cómo es Moreno Martins? Escribinos, contanos cosas de él, por favor, te pido. Primero, a ver, como futbolista creo que no tengo mucho que agregar, ¿verdad? Como dijiste... Pero es un gran jugador en las prácticas y todo te lo demuestra jugando. Sí, no, 100%, profesional 100%, Bruno. No le ves un día en que él no esté entrenando al 100%, siempre quiere mejorar, siempre, a veces después de los entrenamientos no quedamos a hacer finalizaciones, por ahí yo tirarle unos centros donde él pueda mejorar su definición, todos los días, siempre entrando en el gimnasio, no le encuentro algo negativo en el lado profesional, y en el lado humano también hay que hablar, en el excelente persona, me parece que es un líder que se va a adaptar muy rápido a Cerro y creo que no va a tener ningún inconveniente. Va a encajar con lo que vos conocés Cerro, va a encajar con lo que quiere el público, el hincha de Cerro. Sí, analizando bien desde afuera, yo creo que en el tema de la presión de lo que es Cerro y del peso de un equipo grande no va a tener ningún problema, porque acá Cruzeiro también era igual, era la presión de un equipo grande de querer ganar siempre, y me parece que con el estilo de juego de Chiqui le va a favorecer muchísimo a él, porque los últimos 2 centros delanteros de Cerro, como Churín y Joseli, se cansaron de hacer goles, entonces me parece que con Marcelo no va a ser la excepción. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes, te saluda Federico. El tema de lo que uno puede ver de Marcelo, un líder, se ve en Bolivia, en los equipos, fuera de la cancha, como de hablar mucho, tipo que habla poco, porque el liderazgo futbolístico que tiene se le ve. Buenas tardes, Federico. Sí, la verdad que dentro de la cancha es más líder dentro de la cancha que fuera. Por fuera es una persona muy tranquila, la verdad que conmigo al menos siempre se portó 10 puntos, no tengo nada malo de hablar con él, así es que me parece que en ese sentido en el liderazgo grupal no va a tener ningún problema para adaptarse rápido y hacerlo. O sea, es un jugador ascendente. Sí, por la jerarquía que tiene, por lo que mostró en todos los equipos en donde pasó, y a pesar de
de por ahí haber ido a jugar, creo que estuvo 5 años en China, donde por ahí la liga no se sigue mucho, pero él siempre demostró su vigencia a la hora de venir a jugar a la selección. ¿Vos también el horizonte ahora, Raúl? Sí, estoy acá. Mañana jugamos ahí, ¿eh? Qué mal vamos, ¿no? Lamentablemente. Sí, estuve hablando hace rato con algunos compañeros ahí de Cerro que están en la selección y vamos a ver, ojalá que pueda ir a saludar un poquito ahí a los muchachos en la concentración. Bueno, que sea un buen año para vos, muchos éxitos. Gracias por atendernos como siempre, Raúl. Muy gentil. Ok, Bruno. Dale, cuando gusten. Un abrazo fuerte. Raúl Cáceres, ex compañero de Moreno Martins en Cruzeiro. Él ahora pasó al América de Minas Gerais, equipo de primera división. Y que, como recordaba, juega Copa Libertadores. Sí. Está ahí. Equipo que era conocido porque le prestaba su cancha al Atlético Mineiro. En aquel 2013, ¿te acuerdas? Hasta Ñul, ¿verdad? Sí. Hasta la semifinal jugó ahí, en esa cancha. Y quisieron jugar la final y ahí la Conmebol le dijo no, es muy chica y por eso jugaron en el Mineiro. En Inverfin cumplimos 25 años haciendo de tu espacio un hogar. Los primeros 15 ganadores ya están disfrutando de sus espacios renovados. El próximo podés ser vos. Genera cupones realizando tus compras y abonando tus cuotas en cualquiera de nuestras más de 100 sucursales en todo el país. También participan tus compras de motos Taiga. Este lunes 31 de enero un espacio renovado puede ser para vos, Inverfin. Hacemos de tu espacio un hogar. En UNASUR este enero te regalamos la matrícula y el costo de la primera cuota con 20% menos. Si sos nuevo y para nuestros alumnos 20% de descuento en la matrícula y primera cuota. Además traslado gratuito y 50% en convalidación de materias. Contactanos a la línea baja 021-232-750, al WhatsApp 0992-221-685. Universidad Autónoma del Sur, UNASUR. Disfruta la Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres Pudding Flan y Lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalo ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Tenemos a Ariel Martínez que hablaba también sobre esto ya después de terminar la votación en ABC Cardinal. Antes, sí, dale. Y Juan José dijo que estamos muy cerca. ¿Cuándo se anuncia al 9, doctor? Y lo antes posible. Ni bien esté todo en orden, lo haremos. ¿Pero faltaría la firma o ya está firmado? No, firma no hay, eso sí te puedo asegurar. Firma no hay, pero estamos buscando ese 9 que toda la afición quiere. O sea que el acuerdo hasta ahora es de palabra. Estamos cerca, estamos ahí. Obviamente hubo una pequeña pausa porque estamos abocados a lo que es la asamblea, pero después de esto creo que van a haber ya los anuncios correspondientes. Doctor, pero podemos decir que siempre fue la opción A y que cerraron con la opción A. No hay opción A, ¿verdad? Yo sé que ustedes manejan eso siempre cuando el profe pide reforzar en una posición, da 2, 3, 4 opciones y nosotros empezamos a hablar, así que con quien se cierre va a ser una de las grandes opciones que da el profe. ¿Con esto se cierra el cupo de contrataciones, doctor? Sí, sin duda, creo que el esfuerzo que hace el club es enorme. Se cerró primero con Chiqui con un contrato único acá en el país de 4 años, con su cuerpo técnico que va a manejar toda la parte del fútbol del club. Después con las renovaciones de jugadores como ya Pica el año pasado, y las incorporaciones de William, Robert Piri Jamota, nada más y nada menos. Y bueno, y faltaría el 9 que está cerca. ¿Cómo está mi hermano? ¿Todo bien? No te olvides el tema de Cerro. Vos sabés que a mí me gustan esos desafíos de la gente, de la hinchada. Y bueno, ya me conocés, sabes cómo soy. Yo me arreglo aquí con Cruzeiro. Hago de todo para salir. Y nos vamos. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país.
¿Para qué esperar el momento perfecto si podemos crear uno todos los días? Pizza te acompaña con sus nuevos cortes. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril y pulpa negra. Disfruta un plato rico, práctico, sano, económico y sin conservantes. Encontralos en el súper. Pizza, el momento especial de tu día. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Pichupe Quitadol, que ningún dolor arruine tu verano. Qué calor que hace, no importa cuándo escuches esto. Lo único que estira es tomar un tereré bien fresco para sobrevivir a esto y decir, embohue el calor. Con nuestra hierba indega, pantano, limón, apagás el calor y todo lo que quieras. Con cedrón, capi y hierba de lucero, coco, menta y limón. Y el sabor dura mucho. Hierba mate indega. Probá pues, hierba mate indega, el sabor que dura más. Todos sabemos que el internet es gigante, pero con los planes gigantes de Claro podés recorrerlo todo porque tenés muchas más gigas por menos. Elegí el plan gigante de 12 gigas a solo 75.000 guaraníes por mes. Animate a ser gigante y cambiate a Claro ahora llamando al 021-417-8000. Para cada problema, Zika tiene la solución. Impermeabiliza, sella, repara, protege y renova. Tu casa con Zika queda bien. Encontrá los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Zika Paraguay Inatec. No te olvides el tema de Cerro. Vos sabés que a mí me gustan esos desafíos de la gente. ¿Y dónde está mi gente? ¿Y dónde está mi gente? ¿Y dónde está mi gente? Ay, di que sí. Ay, di que sí. ¿Cuándo fue la última vez que vino 9 peso pesado? Huiza. Pero mira que vinieron últimamente 9 rimbombantes. O sea, Boselli mismo, Adebayor. Sí, no, pero Boselli tiene el... Boselli tiene una carrera... Boselli es campeón del Libertadores. Igual... Pero no estuvo en Europa, pero no estuvo en Europa como estuvo Boselli. No, pero no estuvo tanto tiempo como estuvo... No, por eso, te digo, yo creo que Cerro reemplaza, y particularmente creo que Moreno Martins es más que Boselli. No estoy desconociendo ni socavando la gran trayectoria que ha tenido Mauro. Y me parece que cuando acá charlábamos, y más allá de la sequía de nuestra selección, cuando decía que Moreno Martins tiene la misma cantidad de goles que todo Paraguay, o si vos decís, independientemente del club, que acá viene el vigente goleador de las eliminatorias, o sea, lógicamente tiene un impacto. Hay que ver cuántos goles tiene Bolivia, ¿no? O sea, cuántos de los goles que tiene Bolivia hizo él, para seguir con el tema de agrandar un poquito la realidad de Moreno Martins, que sí está en un equipo de segunda línea, pero es el goleador y eso marca también la diferencia con el resto. Para dimensionar, sí, para que ni siquiera se diga dependiente, Bolivia hizo 21 goles. Paraguay hizo 9, Bolivia hizo 21. El último, el descuento contra Venezuela el viernes pasado. Claro. Pero estamos hablando de los goles importantes, siempre estuvo Moreno Martins, el que nos marcó acá en el Defensor del Chaco. Y acá también tuvo la asistencia. Sí. Asistencia y gol. Para mí, que se encuadra a lo que el hincha... Vos sabés que es para Cerro él. Porque es de esos jugadores que pelean, que están, que buscan. Ese tipo de jugadores le gusta, el que tiene entrega. Porque si vos comparás con Huiza era un jugador de extraordinarias condiciones, muy inteligente, muy técnico, buscaba los espacios, generaba espacios. Pero Moreno Martins es otra característica. Es más aguerrido, es un goleador, está siempre en el lugar, cabecea muy bien.
Para mí es el tipo de el gen del hincha de Cerro, Moreno Martins. Es un tipo que va a levantar a la gente. Por eso. Desde lo que vos hablas de los rasgos, claro, si hablamos de 9, el mejor idioma para levantar a la gente es el gol, pero además de eso, ese que se puede tirar a los pies, porque claro, porque fíjate que nuestra imagen de Moreno Martins más allá de la carrera es ver qué hace él en esa selección. E igual, o sea, yo a Moreno Martins, y me acuerdo que después que nos golean, que significa el partido de despedida de Berizzo, él cuando declara hasta como que se emociona, y ahí voy a decir, bueno, todo lo que habrá vivido. ¿Por qué hago esta introducción? Porque él tuvo desde el nacimiento, la infancia, la típica del tipo que quería con una selección de menor cuantía en comparación a Brasil, pero que hubiera renunciado hace rato, y siguió, y está vigente. O sea, a mí me recuerda lo que cuando veía el Venezuela-Bolivia la vez pasada, cuando veía a Rondón, son tipos que voy a decir, nosotros no tenemos, pero ¿qué siguen haciendo ellos yendo a la selección para conectar lo que decía Bruno? El tipo que no se entrega. Tenacidad, tiene mucha tenacidad. Claro. Para que vea lo de Moreno Martins, él era el joven y era el niño prodigio, como se dice en aquella selección que nos ganó 4-2 con Martino. Cuando Paraguay le ganó a Brasil acá, iba a jugar el miércoles a Bolivia. Él tenía 18, 19 años y era la joya boliviana porque también le había ganado algún intento de que juegue en algún juvenil de Brasil, ¿verdad? Por su ascendencia. Hay gol inolvidable, hay una Argentina en la inauguración de la Copa América que arrastra medio equipo, en La Plata. Sí. Él la arrastra porque tiene eso también, tiene un pique que es bastante bueno cuando se tira a los costados. Y después hay otro similar donde él hace la jugada previa en cancha de River, que lo estaban pasando la otra vez aquí en ABCTV el sábado, cuando estábamos hablando de Moreno Martins, que tiene lo que usted estaba mencionando, pero también un pique corto, importante para buscar los costados. No es el delantero que se quede en la media luna para tratar de buscar la devolución, sino también busca los costados en muchas ocasiones. Incertidumbre por el futuro de Dembélé, último día del mercado de pases, acuerdo total entre Mbappé y Real Madrid. ¿Y saben quién es nuevo fichaje del Barcelona Fútbol Club? Aubameyang. Sí, señores. Aubameyang, mercado de pase, el Barça. No, ahora cayó. En directo dice, el Barça no ve viable la operación de Aubameyang, dice. Rota la negociación entre Barça y el Arsenal para la cesión de Aubameyang. Pero yo revisé hace media hora y está operación en curso, decía. ¿Y qué pasó? El PSG frena la operación de Dembélé también, dice. No, es que le parezca picho, hermano. Esto es actualización. No, es que vos revisabas hace media hora y estaba la operación en curso, decía. Aubameyang va al Barcelona. Como dicen otros dirigentes, hasta que no se firme no hay nada. Sí. No, y ahora dice, Bill, acuerdo Madrid-Mbappé con un salario de locura, dice. Pero vamos a esperar nomás que no. Dice lo siguiente. ¿Qué puede llegar a ganar este dinero? Acuerdo que incluye un salario de unos 50 millones de euros al año, dice. Mbappé en el Real Madrid. Sí. Y el Manchester City confirmó el fichaje de Julián Álvarez, el jugador de River. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual, las presas no se peguen entre sí y viene con un práctico cierre-recibe que facilita guardar lo que haya quedado del producto. Filets, lomitos, tiritas y cubitos de pechuga, patitas, caderitas, alitas, muslitos de ala y pasariño. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Bueno, y Eriksen regresa al fútbol tras su paro cardíaco. El danés abandona el Inter para ir a la Premier. De hecho, por ¿dónde va? Probablemente, creo que, no sé si vuelve al Tottenham, pero en Italia él ya no puede jugar por el tema del corazón. O sea, el que va al Tottenham es Bentancur, ¿eh?
Sí. Por muy buen dinero. Lo que pasa es que el actual director deportivo del Tottenham jugará en el Brentford. Es justamente el que era el de la Juventus. Es el que lo había contratado Cristiano Ronaldo. Y en Italia hay una ley que vos no puedes jugar con un artefacto en el corazón. ¿Y sabes quién se lesionó ya? Sergio Ramos. Defendeme, Ariel. Lee lo que dice acá. Mira, marca. ¿Qué dice acá? Ahí, ¿qué dice? Aubameyang será jugador del Barcelona, dice, ¿verdad? Ese título, sí. Pero ahora ya cambió. Ahora mira la nueva noticia, dice no. Mercado pase, el Barça no ve viable la operación de Aubameyang. Rotan las negociaciones entre Barça y el Arsenal. Ahora, esto estamos contando son los últimos momentos de mercado de pases. ¿Y Dembélé qué va a hacer? Qué problemático este jugador, ñande. Adama Traoré, el ex Barcelona, fue inscrito en la liga, pero hay que ver dónde va a jugar. Barcelona lo quería él. Xavi pidió por él. Jugador que estaba que está en el Wolverhampton, ¿verdad? Bueno, vamos a ir informando al instante todo esto. Ariel, vos no entraste en el debate, me extraña lo del centro delantero de ¿Hace cuánto no llenas tu tanque al máximo? Hacelo con la línea de combustibles activa de Petrosur, diseñada específicamente para alargar la vida útil de tu motor y mejorar su eficiencia para que llegues mucho más lejos pagando menos. Probalas en naftas Activa 89 y Activa 92 o el diésel Activa S50 para llegar a donde quieras, gracias a su calidad internacional certificada al menor precio del mercado. Solo en Petrosur. Casamarco, para su cristal templado Templex, somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casamarco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. Aporta Darío Ibarra inclusive que Aubameyang ya llegó al Barcelona para firmar y ahora cayó la operación, no hay acuerdo entre los clubes. Bueno, vamos a ver qué pasa igual en la próxima hora. El centro delantero estábamos hablando, sí, que vos recuerdes, vos que tenés mucha memoria, principalmente cuando hablamos de delanteros de Cerro, centro delantero, el que ha marcado una diferencia, no sé. Yo recuerdo, por ejemplo, no era tan centro delantero, Alex Rossi. No, él es. Sí, ¿verdad? Alex Rossi, Claudinho en la época. Después, ¿quién? Hablábamos acá de Huiza. Justo. Vos tener un archivo con Huiza. Bueno, pero Moreno Martín. Y mira que alguna característica debe tener de Alex Rossi. A él le decían el gladiador. ¿Verdad que tiene parecido luchador, que le gusta el hincha del Cerro? Claro. No es como Huiza. Mira que Huiza fue un gran jugador. Claro, la Eurocopa eso. Él es mucho el Cerro. No, ¿qué Eurocopa el Cerro? También Pichichi, sí. Pero te digo que el Cerro anduvo bien. Muy bien. Vos dijiste que no iba a marcar tantos goles y terminó marcando mucho más. Marcó 5. 5 marcó. No sé en cuánto tiempo. Pero bueno, persiste, vos te das cuenta, ¿cuántos goles hizo realmente Ariel? Para mí que 5 o 3, no recuerdo bien, pero no marcó muchos goles. Pero marcó en el campeonato. El hincha de Cerro lo quiere. Yo lo recuerdo muy bien a pero yendo al tema en cuestión, Wizard era o es mucho más técnico que los delanteros que estamos referenciando. Coincidimos. A ver, yo lo que decía que con estos Cerro puede pretender hacer una muy buena Copa Libertadores de América, porque está reforzando sectores en los que le hacía falta. Yo hablaba del medio, porque Robert Pires Mota le va a dar una solidez en la mitad de la cancha, y ahora con Marcelo Moreno, por supuesto, fuerza arriba, categoría internacional, y puede pegar el salto. Yo sé que la Copa Libertadores es difícil de establecer, decir voy a llegar a tal instancia, pero de que puede abrir una ventana de ilusión para una buena Copa Libertadores de América, con el plantel que se mantiene, con el entrenador que sigue, el equipo ya está trabajado, yo creo que se puede aspirar
a mucho este año a nivel Cerro internacional. candidato. No digo candidato, pero a hacer una Pero buena Cerro Copa puede aspirar, Libertadores. está diciendo. Aspirar a hacer una buena Copa Libertadores. ¿Y qué es América. buena copa? Semifinales, por ejemplo. Atención, @Ariel Mareco. Llegar a semifinales Cerro para mí es una buena copa. puede aspirar a No, llegar a las semifinales. Llegar aspirar a hacer una buena Copa Libertadores. ¿Por qué no? Si llegó a cuartos de final y acá miraba con ese equipo de Russo, y el propio Gallardo dijo acá que si hubo un partido en el que se sintió tan incómodo River fue el partido contra Cerro acá. Cuando Aedo marcó el gol hubo un tramo en el que sufrió mucho River. Estamos hablando de uno de los mejores equipos. Mira, semifinales. No y si aquel equipo llegó a cuartos, ¿por qué este no va a poder llegar a No, yo no a digo semis? lo contrario, pero no está haciendo una apuesta muy fuerte. No, pero yo creo que el Cerro tiene que aspirar. Hay que creer en grande, como dice la Copa ya sé, Libertadores. vos no podés aspirar a tener un Mercedes-Benz 0, no sé, AMG de $600,000, pero yo con también Pirida Mota, aspiro. con el equipo campeón, con Pirida Mota, con Marcelo Martín, me animo. Me animo a pelear, a darle batalla a cualquiera. O sea, Cerro tiene con qué entonces para vos. Tiene para batallar. No como el equipo del año pasado, por ejemplo, que sí le faltaba todavía. Y el propio Arce fue consciente de eso cuando dijo aquella vez, con parche ya no. Hay que buscar ya el salto de calidad. Volvió el Ariel de los títulos. Qué suerte. Arrancamos bien el año. No, pero cuando amerita el título, vamos a hacer el título. No, ya sé, pero Ariel... Pero Fabio te da el título por verle a Susasi, yo no. Voy a dar cuando a mí me parezca la situación y el mérito. No, Ariel ya está. Señores, Ariel Marecos, @Ariel Mareco G. No, pero no hace falta. Cerro está para aspirar a hacer una buena Copa Libertadores. Una buena Copa Libertadores, semifinales, por ejemplo. Así dijiste, o no querés que... Si tenés miedo, avísame. No hay problema, pero eso es lo que está diciendo Ariel. Sí, claro. Aspirar. ¿Ustedes están de acuerdo? Por lo menos. Mira que semifinales nos vemos con el pavo, Yo coincido con los parámetros que él puso con el tema de que es una buena... Pues para mí Cerro no hizo una buena Libertadores el año pasado. Claro, pero para mí es final. No, Bruno. Olimpia tiene 7 finales, te van a entrar con la comparación, que ya ganó los 3 campeonatos, que en el 2013, que Nacional 2014, Cerro ahora tiene un plantelazo, Cerro tiene el hincha de Cerro va a apuntar a la final, no va ni pero él no puso, yo no lo entendía Ariel como techo, sino que una buena es desde semis. Claro. Él puso como piso, no como techo. A la pucha. Pero entonces es más grande su apuesta entonces. Y sí, por eso decía que él está motivado y que aclaramos que Ariel. ¿Verdad, Ariel? O sea, que vos no le vas a aspirar a lo grande, ¿por qué? Te tiene que pero mínimo o llegar a semifinales ya sería una buena Copa Libertadores. Llegar a semifinales ya sería una buena Copa Libertadores. ¿Hace cuánto que no metemos semifinales en Copa Libertadores? Vos le estás traduciendo mal, Daniel. ¿Hace cuánto no, espera. Cuando llegue a semifinales vos decís entonces misión cumplida. No, ¿verdad? El que llega no quiere Ariel. Pero por supuesto va a pretender llegar a lo que todo Claro, volviendo al principio vos dijiste una buena Copa Libertadores. Todo se no te decía una excelente Copa Libertadores llegar a final. Claro, se refiere a Ariel porque él dijo una buena, dijo. Pero una buena Copa Libertadores está claro semifinal. Una excelente Copa ya es una final. No. Pero para el hincha de Cerro no es fácil. No come vida tampoco. No, pero vos sabés. No, pero mira que es que armó un buen plantel. Vos mismo estás diciendo. Claro, estamos de acuerdo, no porque armó un buen plantel ya vamos a decir si va a salir campeón de América, no es así. Esto es complicadísimo. No somos pronosticadores. No, y por eso. Somos pitonizos. Y bueno, por eso. El pero que yo tengo es lo que vos decías, no, pero el hincha quiere final. Porque a semi ya había llegado en algún momento. Gauchiño me dicen acá también. Siempre menciono que pero es más distinto, más desde livianito. el 17, cuando la Conmebol le cambió el logo, puso su nombre, el formato, hay un solo equipo en toda América que llegó a una semifinal. Después toditos fueron brasileños y argentinos. A la final lo olvidaste. Pero o sea, tiene llegar a una semi en esta Libertadores es muy difícil. Nacional no llegó a la final de la Copa Libertadores. Repito, los últimos 5 años. Los últimos 5 años se disparó. Hoy está con el tema de la Champions. La Champions hace 20 años era otra cosa. Hoy ya es otra cosa. No, van evolucionando los mismos torneos. Hoy
Llegar a una semi es difícil. Barcelona de Guayaquil es el único bueno, que pero lo... decir Ariel, no digo yo. No, yo lo que te vos dijiste digo que el es hincha de Cerro... No, el aspiracional del hincha de Cerro con este equipo, el entusiasmo, para mí es la final. Pero ¿cómo o sea, si vos eso venís es lo de que un... aspira, yo creo que hasta sueña con eso, Sí, pero... No, con este equipo. Pero... Porque si vos me decís, el equipo de hace 2 años atrás o 3 años atrás, el hincha de Cerro te va a decir, no estamos para la final, no estamos para pelear al Flamengo. El equipo del año pasado, claro. El equipo de hace 2 años no pudo pasar repechaje. El de hace 1 año, en octavo no era favorito y jugó con Rodrigo del Valle contra Fluminense. Este debe ser el mejor equipo en los últimos... Rodrigo, ¿qué se llama Rodrigo del Valle? Rodrigo Valle, sí. Para hablar de la profundidad que hoy le tiene a William Rivero, además. El mejor equipo en los últimos 8 años. Porque la otra vez recordamos la Copa del 2014, como estaba Huiza, estaban los Romero. Sí. Era un buen equipo ofensivamente. Orujo. Hablando, era buen equipo aquel Fidencio en un gran momento. Y alcanzó para octavos en una eliminación que futbolísticamente no mereció Cerro contra Cruzeiro. El famoso partido en el Minerado que le igualan sobre la hora y después el cabezazo aquí faltando 10 minutos, cuando Cerro ya estaba adentro. Después otro buen equipo fue el del Centenario, ¿verdad? Armaron muy bien, o sea, el que se formó en el 2011, con Vita Centenario, con Fabro, Lucero, Fabro en un gran momento, Freddy Vareiro, Nani tenía de cambio. Sudamericana con Fossati. Aparecía Iturbe, era un buen equipo, pero después los otros no, siempre fueron equipos con carencias, incluido el del año pasado, en Copa Libertadores, donde se sintió mucho lo de Villasanti. En la defensa hubo momentos que no fueron buenos, pero ahora sí, 8 más. Riveros, que es un jugador que demuestra que conoce bien el mundo de Sudamérica para jugar. William fue parte del Barcelona de Guayaquil, muy bien, gran cabeceador que está detrás de Pulpito Patiño. Lo de Piri Damota que estuvimos hablando la semana pasada, y Moreno para jugar junto a Morales, cerca de Aquino. Hay que ver cómo está Oviedo, qué pasa con el Chico Díaz. Entonces hay un material para pensar. Está Carrizo, está Carrizo, sí, aquí lo nombraba. Porque los últimos equipos paraguayos que llegaron a cuarto de final le tocaron 2 monstruos. Lo de River que vos recordabas, Cerro muy bien en el partido acá primer tiempo. El grupo ustedes y a Olimpia le tocó Flamengo, ¿verdad? El último. No, sumarle Libertad le tocó a Palmeiras. Y bueno, por eso. En cuarto de final ya te aparecen los muchachos. Por algo a semi siempre lo de siempre. Fase de grupo, por ejemplo, pasa. ¿Cuál es el grupo de Cerro Porteño? Todavía no está. Todavía no está, ¿verdad? Es que va a depender mucho del camino, porque si te toca un Flamengo, Palmeiras en octavo de final. Claro, en octavo mismo te puede tocar. Si en octavo te toca, por eso muchas veces no es hasta qué instancia, sino muchas veces quién te eliminó. Ya que Federico estaba haciendo la ruta, vos me pregunté, yo creo que Cerro hizo mejor campaña en el 14 que en el 19. Los libros marcarán que en el 19 llegó hasta cuarto de final y además le hizo un muy buen partido al River de Gallardo. Pero ese registro que me dice que en el 14 Cerro quedó eliminado en octavos, mereció superar a Cruzeiro, y son de esas fatalidades con las cuales Cerro ha tenido que convivir en el tema del plano internacional. Vamos poco, así como respondió lo de Cerro, ¿a qué puede aspirar Olimpia en Copa Libertadores? Ariel comienza, Ariel lo va a responder. Megal Suites Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Te esperamos. Contacta al 062-572-967. Ciudad del Este, Jorge Anisimov, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 3,5. Megal Suites Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Tener internet contigo te conviene, pero tener todo contigo te conviene mucho más, porque tenés la mayor cobertura y la mejor experiencia del Paraguay. Mira la nueva campaña en las redes de Tigo. ¿Sabías que la mejor destilería del mundo es paraguaya? Sí, hablamos de Fortín, el ron paraguayo más premiado del mundo, nuevamente premiada como número 1 en el ranking de marcas de la CAP por ser la más preferida, recordada y consumida. Fortín es el ron paraguayo más premiado del mundo y también el más ganador de Paraguay. Fortín, República de la Caña. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras a través de nuestra web, llamándonos, o nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor
por Crédito Amigo, comunicate al 021-495-950. ¿A qué puede aspirar el hincha del Olimpia con este equipo? Yo creo que zona de grupo, Bruno. Después se llega ahí, por supuesto, parece que octavos podría ser un techo, digo, mirando el potencial ante la situación de que no puede contratar a Olimpia, de cómo viene reconstruyendo todo Miguel Cardona. Esa instancia. Coincide. Yo creo que si llega a fase de grupo va a llegar bastante fortalecido por los rivales que tiene, ¿verdad? Porque después toca Nacional de Medellín y después toca Fluminense en el tercer escalón del recorrido previo. Entonces, si llega ahí, se va a sacar de encima a dos grandes equipos y puede llegar muy fortalecido a la fase de grupos. Yo creo que si llega ya a fase, es objetivo logrado. Porque lo que tiene que conseguir Olimpia es que en esa ruta, con esas exigencias mencionadas, encontrar un equipo que juegue con mayor frecuencia como lo hizo en partidos puntuales en la recta final del año pasado. Porque vos decís, cerró bien, pero son muy puntuales los partidos donde Julio César Cáceres le encontró la vuelta a ese equipo. Me viene a la cabeza el partido contra Libertad, Copa Paraguay. Mira que hasta saco el partido contra Sol. Contra Sol a mí no es que me haya gustado mucho. ¿Para la final? Sí. O sea, yo me quedo más con el partido de las semifinales contra Libertad. Y mira que los dos partidos terminaron en penales. El partido contra Nacional en el Arsenio Rico y el clásico. O sea, pero de un semestre que fue súper complicado. Por eso yo creo que en esa ruta de 6 partidos, Olimpia lo que tiene que buscar es, pues fíjate que Olimpia tiene la misma cantidad de partidos para llegar a zona de grupos que van a tener Cerro y Libertad en la fase de grupos. Porque, y si llegando del repechaje a la zona de grupos llega a meterte a octavo, sería ya un semestre exitoso. Pero la estirpe del Olimpia, la gimnasia del Olimpia, la jerarquía del Olimpia, el estar acostumbrado a la Olimpia, pues se va agrandando a medida que pasan las etapas. Yo pensé que le iban a dar un poquitito más de... No, y Ariel, porque Cerro semifinales lo dice Ariel, pero no sé. Ariel hoy está generoso, porque Ariel también dio... Sí, pero con Cerro es generoso. No, con los dos, dijo también por Olimpia. Acá creo que Federico, yo fui lo que dijimos, no, mira. Yo creo que Olimpia, mira que... Porque dicho de otra forma, o sea, para vos, Bruno, si Olimpia no se mete a fase de grupo, ¿es fracaso? Claro que es fracaso. No. Claro que es fracaso, Dani. ¿Cómo va a ser pero fracaso? Si Olimpia es un club grande. No estar en la por lo menos en fase de grupo. Preguntarle al hincha Olimpia. No, pero hoy no, está muy... No, el hincha de Cerro, no, que pero no, si no es final, no quiere. No está el Roque nomás. Y Roque ya no era luego Roque del... Ese equipo terminó Paraguay 4. Paraguay 4 terminó ese equipo. ¿O por qué va a jugar fase 1 contra César Vallejo? ¿Por qué no juega? Pero ¿acaso no cambiaron las cosas, la parte económica? Pero acaba de decir que solo Roque no está. Y sí, y Roque nomás que no está. Sí. La preparación física. ¿No cambiaron algunas cosas acaso en Olimpia? Pregunto. Claro. Yo y pregunto. Para bien, pero eso a mí no me saca la cabeza que tiene un camino. Porque no, es complicado. que no tiene jugadores Olimpia. Pollo Recalde en buenas condiciones, Derly González, pero Richard Ortiz. No sé, me parece que Olimpia tiene jugadores con mucha, con sobrada experiencia. Yo creo que, si me preguntas por César Vallejo, sí. Olimpia es superior en varios aspectos a César Vallejo. Después eso sí sería un fracaso. Ahí te digo, claro. Si pasa Vallejo ahí estamos de acuerdo. Es un fracaso gigantesco, te diría. Pero si bueno, Fluminense Nacional de Medellín, yo no sé por qué debería ser tan exigente de un equipo que tiene esta información. Cuando llega ya a la fase de grupo y si de por ahí te pasa, esa gran Olimpia, ¿quién le da un peso en el esa frase la tenés que acompañar con una realidad, porque también se dijo lo mismo cuando pero Olimpia ya está en cuarto, la última vez se llegó a la final, perfecto, pero si no la acompañas terminas con el global que tuviste también. O sea, Olimpia tiene ese plus que tiene las frases basadas en su rica historia, pero si vos no la acompañás en el día a día, esto que Cardona ahora está haciendo con la gestión, no hay frase motivacional que aguante.
Eso es lo que tiene que ser. Pero consciente. no tiene plantel, Mico, ¿acaso? Porque vamos entonces, porque vos decís acompañar. Al revés. Yo quiero entender que hablar, para mí, considerar también la cuestión del plantel, del equipo. Sí. Y no tiene equipo limpio. Yo no soy tan lapidario para decir que va a ser un fracaso si no entran en la zona de grupos. Porque para mí... No, yo dije fracaso, Vallejo. No, primero dijiste fase de grupo. Ahora, Vallejo coincidimos todos. No, pero Vallejo coincidimos todos. Pero si no llega para el hincha Olimpia está acostumbrado a las grandes cosas. Y no llegar a fase de grupo va a ser un fracaso. Bruno, hace 2 meses el mismo hincha de Olimpia en el WhatsApp te decía, yo prefiero Sudamericana. No, año hermano, 2 meses te estoy diciendo. Y hace 2 meses... vamos a hacer un F5, pero vamos a reactualizar todo lo que... es que hay gente que cree en lo mágico, que hiciste todo mal y después, voy a cambiar nomás esto. No es tan sencillo ese tema. Lo que te quiero decir es que, como vos decías, no el hincha de Cerro con la final, solamente la final. Yo te digo, no, hay gente que... Porque la aspiracional del hincha de Cerro es la final. Y está bien. Y más cuando vos armás un equipo como el que está armando Cerro, me parece que el hincha va a aspirar, va a soñar con una final. Perfecto, lo aspiracional debe ser el techo, no puede ser el piso. ¿Vos crees que Zapag y su entorno, además, y esto me dijeron, entonces ya damos información, que ellos creen que en estos 4 años de mandato Cerro va a llegar a una final y van a hacer todo, y de hecho lo está demostrando Cerro con las contrataciones que está haciendo y con la duración de dichas contrataciones. En las elecciones se notó claramente que el pueblo azulgrana interpreta de esta manera también. Sí. En cada mesa 100 votos era y el otro 10 Ullón pobrecito tenía 10, 12 votos. Y está bien. Pues me parece nomás que son demasiado amarrete con los limpios. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Venía a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor job. El Mariscal Barbería sobre Campo Vía Área 3, teléfono para reserva 0986-444-333. Maxivitse y Maxivitse sin todo lo bueno de la vitamina enriquecida con colágeno hidrolizado, sin gluten y sin azúcar. Fortalece el sistema inmunológico, ideal para las defensas contra virus, bacterias e infecciones. Te da vitalidad, te hace bien y te protege. Maxivit, lo mejor es de Quinfa. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Bueno, el Club Libertad en su cuenta oficial dice: el Club Libertad expresa sus más sentidos pésames a la familia Torres Aranda por el fallecimiento de la señora Cristina. Paz en su tumba y cristiana resignación a la familia. Mucha fuerza al querido atleta Iván Torres. ¿Qué nos decía José Luis Luragui, representante de Salazar? Arrancábamos el Cardinal Deportivo con este testimonio. El representante del Tucu Salazar nos contaba detalles inclusive. Vamos con la nota completa, por favor. Las cubiertas X-Spray son sinónimo de calidad y precios inigualables, insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. X-Spray tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo X-Spray en las mejores tiendas del Paraguay. Casa Imperial, 59 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones, también insumos de tapicería de la mejor calidad y precio, cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de gomas. Casa Central Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram @Casa Imperial SA. Ariel, vos tenés la programación de mañana, los partidos que se van a jugar por las eliminatorias, cómo está la tabla. Mañana juega Paraguay, 21:30 frente a Brasil. Está entonces el representante Luragui, José Luis, representante de Salazar. Un poco queríamos saber, vos que sos representante del Tucu Salazar, en estos momentos primero preguntar por la salud de la esposa de Tucu. ¿Cómo está la esposa de él?
Ella está bien. Ayer la operaron y bueno, hoy está con yeso, ¿no? Porque tuvo una lesión, un disparo en la pierna izquierda, ¿no? Debajo de la rodilla. Ajá. Así que bueno, está internada y está bien. ¿Está estable ya, se puede decir? Sí, ella está estable. La verdad que dentro de todo lo que fue esto acá la sacó muy barato, ¿no? José Luis y Víctor, el Tucu Salazar quedó sorprendido, asustado, choqueado. ¿Cómo está él? ¿Cómo quedó? Yo hablé anoche un ratito que después, bueno, realmente se quebró y no pudo seguir hablando, y después me volvió a llamar y me contó un poco. Él tuvo un fuerte golpe en la cabeza porque tuvo 2 desmayos. ¿Tuvo desmayos? Sí, así que él también está internado en este momento en observación. Producto de la tensión de los nervios, él se descompensó, se desmayó. Se descompensó. Después, no sabíamos eso. ¿Está internado también él? Está internado en este momento, sí. Quedó internado en observación. Bueno, qué bárbaro. Así que, sí. Una locura. ¿Sabes que esta mañana se suspendió la práctica del Olimpia? No sabía. No sabía. Sí, se suspendió y no sé de acá en adelante qué va a pasar, porque hay una posibilidad, aunque es muy remota, no sé si pueda llegar a pasar. Estábamos consultando recién que Olimpia pediría postergar el viernes su partido, pero eso pareciera ser un poco complicado. Ahora, ¿qué fue lo que te contó Tucu? ¿Qué te dijo Víctor? ¿Cómo fue que pasó eso con su esposa? No, ellos estaba Iván en el baño, Iván Torres, ¿no? Estaba en el baño, esos baños químicos que colocan para este tipo de eventos, y esperándolo a él, la señora de Iván, la chica, con la mujer de Tucu y Tucu, estaban los 3 afuera esperando, y bueno, había un hombre delante de ellos, y a los 10 metros de ellos un hombre que empezó a disparar, y y bueno, ahí mataron al hombre que estaba delante de ellos, que seguro que hacer un ajuste de cuenta, y bueno, y desgraciadamente la mujer de Torres también cayó tendida en el piso por 2 disparos que le han pegado en el pecho y en la cabeza. Ella sale corriendo y le alcanza un disparo en la pierna, ¿no? Y bueno, y ahí te imaginas lo que fue todo eso, ¿no? Tito estaba en el baño y ellas estaban esperando, pero qué locura, o sea, no tenían arte ni parte en la... O sea, es famoso de estar justo en el lugar equivocado, ¿verdad? Una casualidad, una desgracia casual tan grande que no se puede creer. Sí. Es así. A ver, Tito y Tucu estaban esperando en las inmediaciones del baño, o al revés. No, Tito estaba dentro del baño. Ellos estaban esperando afuera. Cuando sale del baño ve a la mujer tendida en el piso. ¿Y sí. ¿Qué se puede dar con el futuro, o es prematuro hablar de esto con respecto al jugador después de todo esto? Nadie sabe. Yo ya estoy viajando para allá, estoy buscando vuelos, que tanto los vuelos llenos, pero están tratando de conseguir un vuelo para poder viajar para allá y bueno, estar con ellos, hacer un poco el apoyo en todo, bueno, sobre todo el apoyo psicológico, ¿no? Porque ellos están un poco destruidos. Ver después de todo eso uno queda muy mal, ¿no? Así que bueno, ir para allá y charlar con ellos, bueno, y ver cómo se sigue con todo esto, ¿no? Porque es un golpe duro esto. Ahora, había un momento en el que se habló de una propuesta o interés de Independiente, que no sé si realmente es así, pero yo me pongo en el lugar de una persona extranjera, José Luis, y digo, o sea, la inseguridad, yo conozco jugadores que han dejado ciertos países por inseguridad, y lastimosamente nosotros estamos, en estos momentos nuestro país se ha convertido realmente en un país muy inseguro, y esto realmente ya sobrepasa todos los límites, porque fue en un acto público donde había casi 20.000 personas. Esto ya realmente estamos como México, más o menos, en ciertas zonas de México, ¿verdad?
y yo no sé si esto le va a hacer dudar o va a pensar tu representado o la familia misma, ¿verdad? La esposa estará choqueada, algo puede llegar a pasar, no sé, estoy preguntando, estoy pensando en voz alta. Sí, mira, nosotros de ese tema no hablamos con respecto a lo que decís vos del interés de Independiente, sí, lógico que existe, de otros clubes también existe. Tucu está muy contento, muy conforme en Olimpia, seguramente que la salida iba a ser consensuada con Olimpia, o sea, algo que convenga tanto al jugador como al club, ¿no? Quizás este panorama de hoy cambia un poco lo que es el futuro, pero bueno, eso no te puedo adelantar porque yo no hablé con él, esto es muy reciente, esto hay que dejar correr un poquito el tiempo también. No tuve contacto, solamente hablé vez pasada por una posibilidad de Tucu de salir, pero en aquel momento Otálvaro no había vuelto a firmar el contrato, así que era imposible que Tucu se vaya. Hoy quizás estamos en otra realidad con la llegada de Otálvaro de nuevo, pero la verdad que no llegué a volver a charlar con la gente de Olimpia este tipo de cosas, no, ni con el presidente no lo he hablado, que seguramente nos sentaremos, hablaremos, y si las cosas conviene, las cosas para los dos, se puede ir para adelante, y si no, él está muy conforme en Olimpia. Después de esto que pasó, que bueno, Olimpia no tiene nada que ver, no es lo claro, que vos, claro. Es un tema de país, ¿no? Sí, seguramente el temor está, la inseguridad, pero bueno, hoy por hoy estamos inseguros por todos lados, acá en Argentina también, no te creo que estamos exentos de ese tipo de cosas. Independiente lo tenía en su radar, ¿no? Sí, Independiente, Eduardo Domínguez, el técnico, lo considera muy bien a Tucu y lo quiere en sus filas. ¿Y eso sigue latente? Sigue latente, o sea, ya te digo, te voy a repetir, o sea, lo que siga latente es todo con conformidad que el último que se tiene que expedir en esto es Olimpia, y bueno, todavía con Olimpia no se ha hablado nada, como hay otros equipos también, pero bueno, Independiente es un club grande, interesante, y bueno, y estar Eduardo también de técnico también un poco ilusiona. Ahora, Víctor, para cerrar, perdón, José Luis, lo de Víctor, este suceso puede cambiar, no por culpa de Olimpia, aclaramos, pero este suceso puede cambiar el pensamiento de la familia. Ya acá inclusive el jugador, a veces el jugador, vos sabés que cuando la familia a un deportista le dice algo, normalmente se cumple del cambio, ¿verdad? Sí, además Víctor es muy familiar, ¿viste? Sus hijos y sus mujeres son su vida, así que seguramente que él va a considerar mucho lo que su mujer diga, pero ya te vuelvo a repetir, yo creo que esto es muy reciente, y hay que dejar transcurrir un poquito el tiempo y ver un poquito todo. Hoy ellos están mal, están choqueados. Yo creo que van a tener que tener un aporte, un apoyo psicológico para que ellos salgan de este shock, ¿no? Porque realmente los que han vivido realmente una película de guerra adentro de vivirla en carne propia, ¿no? No, solamente la gente que estuvo ahí, hay testimonios de muchísimas, y coste que gente joven, ¿verdad?, que relataba que la estampida, los disparos, fue realmente, y después cuando salieron, había disparos ya de la policía contra las personas que estaban huyendo, contra los sicarios, ¿verdad?, que fue realmente una cosa de terror. Y vamos a volver a repetir esto, José Luis, porque yo parece que hay gente que no entiende o no dimensiona lo que está pasando, ¿verdad? Porque dice, por ejemplo, un WhatsApp, le llaman al representante que está en otro país para preguntarle lo que pasó, y justamente nos estás contando vos porque vos hablaste con Salazar, que estuvo ahí presente. O sea, yo no sé si no escuchan bien la radio o no entienden. Ya realmente pensé que había gente que no entendía lo que leía, pero parece que hay gente que no entiende lo que escucha también, ¿verdad? Vos estás hablando claramente de un testimonio que te lo dio de primera mano Víctor Salazar, el propio jugador que estaba ahí con su familia, con su señora, y
y con Tito y con Vita, ¿verdad? Ahora, preguntarte, la señora de Víctor Salazar ya está enterada que murió lamentablemente la señora Aranda, ¿verdad? Sí, yo me enteré por ella. Yo me enteré por ella al ratito, ¿no? ¿Y eran amigas? Sí, eran amigas. La mataron a Vita al lado mío. Sí. La mataron al lado de ella. Sí. Bueno, y macho, que antes que esto no sé qué decirte, o sea, una persona que bárbaro, qué locura. Por eso te digo, ella sale corriendo y le alcanza un disparo en la pierna. Realmente te digo, mira, mi piel está erizada porque realmente te cuento y todavía no caigo de la realidad de lo fuerte que fue todo esto, ¿no? Yo creo que no me entra en la cabeza que citan este tipo de cosas, no me entra. Sí. Bueno, José Luis, mucha fuerza para todos ustedes en estos momentos y ojalá que se pueda recuperar lo más rápido posible la familia, Tucu también y que bueno, lo veamos en la cancha jugando por el Olimpia o por donde él decida. Así que muchísimas gracias por atendernos, José Luis. Ojalá, venía todo tan bien, estaba tan contento, pero bueno, hay siempre estas cosas que suceden que son estas, ¿viste? Ojalá que todo siga en la normalidad. Vamos a ver qué pasa. Yo ya estoy viajando para allá y ahí veremos. Así que un abrazo grande para todos y gracias por contactarme. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo. Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cobralo de la manera más rápida y segura. Facebook Grupo NSA, Instagram @NSAPY, WhatsApp más 595-21-289-1000. Una buena salud y nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consultar los planes al 0994-310-419. Reiva te cuida. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítalos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Celular 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas pisas fuerte. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos o dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Hierropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Hierropar, Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia, teléfono 220-894. En Cambios Irendahuet ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite el asesor al teléfono 061-514-920. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Casa Rosada remata este domingo en Casa Central y en las sucursales. Feria de venta a
insuperables precios. Este domingo, gran remate en Casa Central y feria de venta en todas sus sucursales. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Vamos a cerrar el programa con parte de lo que decía Guillermo Barros Esqueloto, Johnny, contándonos del probable equipo de Paraguay. Prepara cambios. Tener la programación de las eliminatorias, Ariel, por favor, si sos tan amable. ¿Cómo está en la tabla de posiciones? Mañana a las 21:30 jugamos en el Mineirão de Belo Horizonte el partido Brasil-Paraguay. Comienza a las 17 la jornada. Marín está muy atento a los partidos. Por la sede, digo, más que nada, que conoce muy bien el local. Se fue muchas veces allí al Mineirão. Bueno, mañana 17 horas Bolivia-Chile, 20 horas Uruguay-Venezuela, 20:30 Argentina-Colombia, 21:30 Brasil-Paraguay y a las 23 Perú-Ecuador. Y la tabla está de la siguiente manera: Brasil, que tiene 36, Argentina 32, Ecuador 24, Perú 20, Uruguay 19, Colombia 17, Chile 16, Bolivia 15, Paraguay 13, Venezuela 10. Goleadores de las eliminatorias: Marcelo Martins, Bolivia, 9 goles, 2 de penal. Neymar de Brasil, 7 goles, 2 de penal. Lionel Messi, Argentina, 6 goles, 1 de penal. Luis Suárez, 6 goles, 4 de penal. Lautaro Martínez, Argentina, 6 anotaciones. ¿Cómo está, mi hermano? ¿Todo bien? No te olvides el tema de Cerro. Vos sabés que a mí me gustan esos desafíos de la gente, de la hinchada. Y bueno, ya me conocés, sabes cómo soy. Yo me arreglo aquí con Cruzeiro. Hago de todo para salir. Y nos vamos. No te olvides el tema de Cerro. Vos sabés que a mí me gustan esos desafíos de la gente. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Conferencia de prensa del director técnico de la selección paraguaya de fútbol, Guillermo Barros Esqueloto, en la previa al juego ante Brasil por la fecha 16 de las eliminatorias sudamericanas. Antes de arrancar, queremos desde este lugar acompañar a Iván Torres y a toda su familia en este difícil momento, y condenamos cualquier hecho de violencia de la forma y el lugar. Queremos estar con él, fue parte de la selección paraguaya y debemos estar con él. Supongo que ya habrá analizado lo que fue el partido ante Uruguay. Le consulto, ¿asume algún error dentro de la conformación del equipo, ya sea cómo armó el mediocampo o los cambios que no funcionaron? Y le agrego otra, Robert Morales para mañana ya va a ser considerado. ¿Hay alguna explicación futbolística por la cual él ni siquiera estuvo en la banca ante Uruguay? Bueno, obviamente que hicimos un estudio de lo realizado contra Uruguay, y más allá del análisis nuestro de lo que pudimos ver durante el partido, creo que fue un partido parejo, trabado, sin dominio de uno sobre otro, donde en algún momento en el inicio del juego nosotros pudimos, a través de la presión, manejar el partido. Después ellos manejaron el partido cuando encontraron el gol, y fue un partido altamente parejo. Con respecto a los nombres personales, como la presencia de Morales, seguramente va a estar dentro de los 23 jugadores, y es difícil, o no sería lógico de parte del entrenador, que si no funcionó un cambio en solamente algunos minutos, no volver a considerarlo en el futuro. Así que trataremos de hacer el mejor análisis para poder cambiar si en algún momento nos toca ir perdiendo y poder impactar mejor en el resultado. Después del partido ante Uruguay, usted reconoció una diferencia, no sé si jerarquía, llamarlo nivel, competitividad de las ligas del equipo rival en esa ocasión con el nuestro. Creo que es algo que pasa con casi todos los equipos para nosotros hoy en las eliminatorias. Particularmente me parece un paso adelante reconocerlo de inicio. Comparo, para tomarlo como punto de partida, el entrenador anterior, Berizzo, decía que Paraguay debía correr más y ser más intenso físicamente para suplir esa diferencia. Usted, no solo de aquí en adelante, o no solo para este partido, sino que de aquí en adelante, ¿qué piensa al respecto? ¿Qué tenemos que hacer
para suplir la diferencia que se nos presenta ante varios rivales dentro de las eliminatorias en ese sentido? Primero, no quiero yo hacer una crítica o un comentario acerca del proceso anterior. Yo voy a hablar de mi análisis y de lo que a mí me tocó o me va a tocar jugar. El análisis que hago es que Brasil y Argentina están por encima de todos los equipos de Sudamérica por cantidad y calidad. Pero no solamente por calidad, sino por cantidad. Un cambio en ellas no refleja un cambio en el equipo. Si no juega Acuña, juega Jesús. Si no juega Neymar, juega Paquetá, Coutinho. Las diferencias son mínimas de un jugador a otro. Ahora, está en nosotros reconocerlo, saberlo, y de la única manera que nosotros podemos igualar ese nivel es dando lo máximo. Si no podemos jugarle, tenemos que correr y lo tenemos que tratar de llevar al partido a igualar. Sabiendo que son mejores, tenemos que ir nosotros hasta el mayor esfuerzo posible y tratar de igualarlos, porque nosotros, aún reconociendo que son mejores, le queremos ganar o queremos ir a un mundial. Y Paraguay fue a un mundial y también se enfrentó con rivales en los cuales eran superiores, pero se logró armar un equipo, una forma de jugar a través del tiempo, y logró imponerse, o logró ir al mundial. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que lograr. Te reitero, yo hablo desde mi inicio de ciclo, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a construir un equipo para que Paraguay se sostenga a través de los años, compitiendo contra los mejores, como lo puede hacer. Sean jugadores del medio local o sean jugadores del exterior. Pero nosotros lo que tenemos que encontrar es un equipo que entienda que si no corremos, si no igualamos con la táctica, con la concentración, con la disciplina, los demás, nos va a costar mucho igualar a los demás. En algún momento de la historia Paraguay lo logró. Hay que apuntar a eso, a volver a armar un equipo y a volver a lograrlo. Asumiendo esa superioridad de la cual usted habla con respecto a Argentina y Brasil, y considerando que jugamos de visitante y más allá de que por ahí matemáticamente continuamos con vida, es casi una misión imposible clasificar a Qatar 2022. ¿Qué equipo va a poner mañana? ¿Ya lo tiene definido? ¿Qué sistema táctico va a implementar? Eso por un lado. Y por el otro, el tema anímico, que ya se tocó muchísimo, ya le preguntaron en varias oportunidades los colegas. Pareciera ser que ante un golpe que recibimos automáticamente nos desmoralizamos y nos cuesta muchísimo levantarnos. ¿Se trabaja de manera especial la cabeza de cada jugador? ¿Se habla con ellos? Sí, obviamente. Nos golpeó un gol contra Chile, un gol contra Uruguay y pareciera que el partido se termina. Y tenemos que ser inteligentes y saber que en 90 minutos podemos ir ganando, empatando, perdiendo. Lo que no podemos hacer es de trabajar, de mantener el orden, de mantener la disciplina, el carácter, y que tenemos que jugar, aún en los peores momentos, siempre cuando tenemos la pelota tenemos que jugar. No puede ser que nosotros, un tiro en el palo, 2 tiros en el palo, que nosotros los pegamos en los partidos anteriores y no impactó en el equipo rival como impactó el otro día, te cambia la forma de jugar. Si está una cosa organizada y planeada, se juega los 90 minutos así. Si vos analizás los primeros 30, 35 minutos, nosotros logramos meter a Uruguay en su campo, a través de la presión, sin armar un gran juego colectivo, pero a través de la presión logramos meterlo ahí. Si no es por juego, que sea por presión, o porque corremos más, pero tenemos que tener a Uruguay en su campo. Y lo hablamos, sí, obviamente. ¿El tema del equipo, profe? El tema del equipo está, sí, lo tengo en la cabeza, lo hemos entrenado ayer y hoy, lo vamos a definir mañana en la charla con los jugadores, en el video. Creo que tenemos todavía 24 horas más para seguir corrigiendo algunas cosas, quizás no en campo, pero sí a través del video y de las charlas. Y lo vamos Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales.
Tras atentado en San Bernardino, suspenden el Reciclarte. La organización del Reciclarte, uno de los festivales más esperados de este año, informó que el evento queda suspendido debido al atentado ocurrido en San Bernardino, donde 2 personas perdieron la vida. La devolución o el canje de las entradas se iniciará la próxima semana. El Reciclarte 2022 iba a volver luego de 2 años debido a la pandemia del COVID-19. En esta edición estaba previsto que se presentaran la banda uruguaya de rock La Vela Puerca y los representantes del ritmo argentino, Los Auténticos Decadentes, entre otros. Lo que pasa en el mundo. Grecia despedirá a sanitarios que sigan sin vacunarse. Los empleados de la sanidad pública griega que no se vacunen contra el coronavirus hasta el 31 de marzo serán despedidos, así lo anunció este lunes el ministro de Sanidad. En septiembre pasado, el gobierno, que ha impuesto la vacuna obligatoria no solo para los sanitarios, sino también para todos los mayores de 60 años, suspendió de empleo y sueldo a unos 6.500 profesionales que optaron por no vacunarse. Pese a esta alta presión, hoy mismo entró en vigor también el levantamiento de una serie de medidas restrictivas en Grecia. Temperatura en Asunción 36 grados. Esté atento. Siempre es hora de noticias. ABC Color.